Muy buenas noches y bienvenidos al gran debate de MotoGP. Vuelven las audiencias, vuelve la gente a estar motivada por este gran premio en el que, has visto el título ya, Marc Márquez mejor que en el 2019, que ya es mucho decir, con la exhibición de Marc en este gran premio. En muchos sentidos, que va a dar para hablar mucho. Hoy quizá más de todo lo que ha pasado en el Gran Premio. Haremos vídeos de cosas de técnicas de la Ducatonda, de lo que está pasando, de toda la parte técnica que has explicado, de cómo a Marc le afecta más una cosa y a Pecco una otra, para que entendamos un poco el compromiso al que ha llegado Marc con esta Ducati, con este equipo, en el que hasta el propio Marc se está sorprendiendo de muchas cosas que están pasando que quizá antes, pues quizá no esperaba llegar a este nivelazo que está llegando. Marc Márquez ha vuelto a ganar, mejores números que en 2019, repito que es mucho decir, y ahora vamos a hablar de eso también porque ha habido una brillante actuación de Maverick Viñales con la KTM que pone, atención, en jaque a Pedro Acosta el día que se está hablando de esos 30 millones de euros para fichaje de Honda, el día que se queja todo el día Pedro y después Maverick busca soluciones al problema y ahí está, segundo, al final penalizado por las presiones, pero carrerón que no se lo quita nadie. Y esa triste noticia de Jorge Martín, que ahora mismo daremos el update de cómo está la situación, ¿vale? Porque se ha complicado un poco, pero vamos a explicarlo ahora con esa Aprilia otra vez contundente, esa Aprilia que cuesta llevarla a sitio, esa Aprilia complicada que la ha sacado de curva y al final con el piano ha salido contusiones múltiples y lo que podía haber sido peor, ese impacto que ha tenido también con la moto, creo que de Gian Antonio, que al final ha quedado en nada eso, pero Jorge Martín, pues un poco pues tocado y ahora veremos cómo está. Hoy somos tres de momento, bienvenidos Roberto y Sergio. Rubén vendrá en unos minutos, que está en Motorsport, tenéis que seguir también a Motorsport con la actualización de temas como el de Jorge Martín, pero bienvenidos a Roberto y Sergio a este pedazo de gran debate, por fin ya domingo. ¿Qué tal, Roberto y Sergio? ¿Cómo estáis? Pues muy Buenas, bien. con muchas ganas de hablar ya aquí el Ganas. propio día de la carrera, en caliente. Sí. Y Bueno, saturados de carrera, porque saturados. vaya fin de semana entre MotoGP, Superbikes y Fórmula 1. El que hace los horarios, por favor, que distribuya mejor las cosas, ¿eh? Me he Oye, sentado a las 11, ¿eh? A las 11 de la mañana fue la Super Pole Race, que es la sprint de Superbikes, y hasta las 8 que ha acabado MotoGP, prácticamente ha sido todo el rato de teclear, mirar tele y tal, ¿eh? Y ahora también está siendo la IndyCar justo ahora, Robert. Sí, O está sea, haciendo ahora si la Indy, quisieras, pero bueno. podrías claro, más. yo solo miro MotoGP. He visto Superbikes hoy porque me interesaba lo que estaba pasando. Estaba pues con el móvil ahí mirándolo, pero no lo interiorizo, ¿sabes? Lo veo y como que luego ya no. Como no tengo que hablar de Superbikes, lo veo ya como Ya. se me borra, ¿no? Es muy diferente cuando tienes que trabajar y tienes que interiorizarlo, tienes que. Te- Pero claro, entiendo vosotros, su Fórmula 1, MotoGP, Superbikes, que debe ser un día muy, muy intenso. Así sí. que os agradezco de entrada que estéis aquí a estas horas. También es domingo. El gran debate estaba pensado para hacer los domingos. Y creo que también vosotros, hemos comentado antes de entrar, os hacía ilusión poder hacer el gran debate por fin un domingo, aunque Rubén entre un poquito más tarde. Por cierto, antes de entrar ahora en MotoGP, obviamente, voy a dar un pequeño apunte de Superbike porque creo que nos interesa. A los de MotoGP nos interesa. Ya sabéis que yo llevo bastante tiempo dándole a la lata con que Rajastioglu tiene que correr en MotoGP. O sea, es que su nivel es para MotoGP. Hay mucha gente que habla de un posible interés de Honda y tal. Bueno, yo solo voy a decir una cosa sobre lo que ha pasado hoy con Toprak, que no pase desapercibido. En un fin de semana que estaba siendo totalmente en seco, de repente esta mañana ha empezado a llover en el warm-up de Superbikes. Todos los pilotos han salido a pista, salvo él, que no ha podido salir por un problema técnico, con la pista mojada, y de repente ha llegado la Super Pole Race, que es la carrera sprint, digamos, y el tío ha salido y ha ganado la carrera. Ha ganado la carrera sin haber rodado en agua en todo el fin de semana, mientras todos los demás habían rodado en agua. Ha salido a pista, vuelta 2, se ha puesto líder, ha empezado a tirar, se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado y ha ganado. Con una moto que luego en seco no ha estado ni en el podio, porque la BMW este año en seco no va. Pero en agua, o sea que es ese tipo de O sea, cosas que que tú dices. lo esperas para MotoGP, ¿no? Es ese tipo de cosas que tú dices, este piloto Vale. tiene talento, tiene Y, y- talento. y ya que dices esto, ¿dónde lo colocas? Que sí ya lo colocas, ¿vale? Bueno, yo lo quiero ver. A ver, yo creo que solo hay dos sillas posibles. Una que es en Honda, Marini tiene un sitio libre, pero yo hay otra teoría que tengo en mente y que no la descarto,
y esa teoría es que si Pedro Acosta sale de KTM, Toprak sería un buen sustituto en esa KTM. Yo Vale. creo que sí. Muy bien, buen apunte ahí de Superbike, que a la gente también le encanta. Y nada, oye, antes de nada, Sergio y Roberto, siempre tengo la tendencia a decir Sergio, no, Roberto, Rubén y Sergio, ¿sabes? Y ahora me falta uno, ¿sabes? Me falta uno. Lo de Jorge Martín, vamos a ponernos serios, Jorge Martín, vaya palo. Mira, hace unos días hablábamos de lo de Jorge Martín, de ese debate que había de probarse y tal, y yo decía, no, es un poco el miedo que hay a esta moto, que es una moto contundente, una moto que te tira, una moto rígida para Martín. Se ha visto a Martín en los entrenamientos que una moto pues que complicada, que Maverick incluso dijo, ¿no?, que es una moto que cuesta llevarla a sitio, una moto muy tablón, ¿no? Y ha sido una caída un poco en esa línea, ¿no? En esa línea de salir de curva, que se te va fuera, lo acabas de aguantar y se te va del piano y te tira la moto, ¿no? Una lástima porque Jorge Martín estaba haciendo un fin de semana, bueno, pues en lo que podía dentro del estado físico que estaba rodando lento al final, pero al final contusiones, el tórax, no sé qué, bueno, no sé si vosotros tenéis más información exacta del estado de Jorge Martín ahora mismo. Sí, han dicho hace unos minutos que el neumotórax le ha aumentado, entonces le tienen que realizar un drenaje y que por lo que se tiene que quedar hospitalizado allí, que por eso encima no va a poder ni volar a España todavía y que además está pendiente todavía de las pruebas para las costillas, que puede que tenga alguna afectación también en las costillas. Sí, a ver, por decir el parte médico que se ha dado al principio, cuando él ha ido al centro médico y le han inspeccionado allí, es que tenía técnicamente lo que tiene es un traumatismo torácico, una contusión costal en el lado derecho del tórax y un neumotórax. Y efectivamente ahora han ampliado la información con esto que ha dicho Sergio, que va a necesitar un drenaje, va a necesitar hacer noche en Doha. Así que, bueno, no sé, es que es una encima de otra y encima de otra. Es que cada vez que coge esta moto tiene una caída, tío. Es que era como, yo no sé aquel debate que hubo de volver y probarse, si era un poco en esa línea de probar, bueno, que para asegurarse que no pasase esto exactamente. Pero es una moto, no sé, a mí me da la sensación ahora que, no sé, que esta moto es demasiado, no sé cómo decirlo, rígida o algo, demasiado tablón para Jorge. Me parece que hay trabajo y no sé, como habéis visto esta puesta en escena de Jorge, un poco, ya sé que está lesionado y tal, pero este miedo que a la caída, pues al final pues ha sido así, ha vuelto a caerse y no sé si creéis que con lo que le está pasando, con lo que le ha pasado en cada entrenamiento, si creéis que ahora pues esto va a ser otra vez alargarlo bastante sobre todo el factor confianza, ¿no?, con la moto. Sí, seguro que sí. Imagínate volviendo después de esto y de lo que venía, cuando vuelva el Gran Premio que sea, la verdad es que va a ser terrible. Y la cosa que el Ya, fin de semana no estaba yendo mal del todo, o sea, en clasificación, que no requieres ese esfuerzo físico, estuvo cerca de Benseki, estuvo a punto de pasar a la Q2. Luego en carreras, lógicamente, se va para atrás porque decía que no tenía fuerza en los brazos físico. y eso. Pero claro, después de este otro duro golpe, una caída tan rara, y que encima ha tenido suerte porque Di Gianantonio le toca el casco y podría Ya, haber sido algo No, mucho más. bueno, es que eso quería decir, que a lo mejor hay gente que no se está dando cuenta de que Di Antonio le da. O sea, que lo que Sí, provoca sí. estas lesiones principalmente es el golpe que le da Fabio en el casco, que le da bastante fuerte. De hecho, si veis, Jorge agacha la cabeza como, o sea, le da bastante fuerte. Eh, si os acordáis, no sé si fue en el post de Austin o en el de Argentina, yo creo que fue en el de Argentina, yo dije aquí eh, que para mí lo ideal era que Martín fuese a Doha, y se tomase Doha como una pretemporada, que rodase, pero que no saliese a las carreras. Sí. Y ya, precisamente yo lo decía por esto, porque ya, si él no está físicamente a tope con una moto que es tan exigente, o sea, es una moto que requiere de ti que estés bien físicamente, podía pasar muy fácilmente una cosa como la que ha pasado. Si os fijáis, la caída no es una caída de, digamos, que la moto se te ponga brava y te tire, sino es una caída que se te va, se te va, se te va, y él no ha tenido fuerza para corregir, no ha tenido fuerza para evitar esa caída, ha ido arrastrando, y luego la mala suerte, que es pura mala suerte, que por detrás venga un piloto y te dé un golpe. Pero es que llevamos 3 meses, bueno, no, 2 meses y 3 lesiones. ya. Es terrible.
Terrible. Aquí ponen lo del piano, que también ha sido el piano, porque lo han explicado en Amazon también, los Sí, golpes, pap, pap, ha sido con el piano en el costado, bueno, no sé, sí, ha recibido bastante. Y hay un tema aquí que, ahora no sé si aquí tocaría hablar de esto, pero sí que es cierto que hay, los sueldos de los pilotos van, ahora decías, no, que no se hagan carrera, ¿no? Hay veces que los contratos y tal van por apariciones y no sé cómo lo tienen montado, pero van un poco... tiene un poco de compromiso con las apariciones. O sea, que tiene a veces esas ganas o esas ansias de volver también porque tienen sus compromisos con sus equipos y sus patrocinadores. Es un poco, eso a veces que a mí me da un poco de miedo siempre que los pilotos, cuando tienen lesiones, entre que el campeonato no te puedes descartar dos resultados y tal, siempre tienen las ganas de volver tan rápido, ¿sabes? Y las lesiones a veces, pues, estaba comprobado, yo creo que era fit, ¿vale? Pero era fit entre comillas, porque no estaba capacitado para aguantar la moto. O sea, hasta ahí, yo siempre, eso del fit y el unfit, lo tengo bastante dudoso todo, ¿sabes? sí. Es que, a ver, el tema contratos es verdad lo que dices, pero yo creo que justo en el caso de Martín no irá ligado el dinero a las apariciones. Me sorprendería mucho que Aprilia, o sea, normalmente ese contrato por apariciones se firma a pilotos que en la negociación tienen una posición más débil que la marca. En este caso, Aprilia estaba loca por firmar a Martín. Martín le daba igual irse a Aprilia, entre comillas, que irse a KTM, que irse a Yamaha, que irse a Honda. Ofertas le sobraban. Entonces, no creo que Martín tenga un contrato por apariciones con Aprilia. Igual que, por cierto, no sé si recordáis cuando Márquez se lesionó su famosa lesión en Jerez, se dijo por ahí, creo que es cierto, que Márquez se ofreció a Honda a no cobrar hasta que no volviese y Honda se negó. Honda le dijo que no, que le iba a seguir pagando porque, bueno, si aceptas eso ya estás un poco enturbiando la relación sana que debe tener un piloto con su marca y en este caso sería parecido. O sea, no creo que vayan a ir por ahí los tiros. Pero bueno, luego, ahora la gran pregunta para mí es qué va a hacer en próximas carreras, porque es que la próxima carrera que es en Jerez hay una cosa muy importante y es que hay un test, un test el lunes y esa es su pretemporada, por así decirlo. O sea, esa es la cita en la que quiere estar sí o sí Martín. Pero sí, el tema del fit o no fit es muy delicado. Sí, es muy delicado. Es muy delicado, sí. Porque al final puedes llevar la moto más lento, pero si la moto te tira no puedes aguantarla. Qué hostia. Es que es muy difícil ¿Sabes? porque tú, por ejemplo, ponte en otro punto de vista, ¿vale? Imagina, o sea, en este caso, ahora visto a posteriori podemos decir, bueno, Martín no podía llevar la moto, pero tú imagínate que esto es la última carrera del Mundial y que Martín se está jugando el título y que le basta con sumar 5 puntos para ser campeón. Oye, a lo mejor Martín te dice, oye, mira, yo con la mano mal puedo salir a pista y hacer 5 puntos y ser campeón. Y tú me lo estás privando porque según tú no soy fit. Pero es que da igual, yo quiero salir a pista, jugarme la mano y sumar los 5 puntos. Es Entonces, muy el complicado. tema del fit o no fit, yo al final casi que lo dejaría a interpretación del piloto, salvo casos en los que sea indiscutible. Claro, el propio Martín dijo ayer, después de la sprint, porque dijo después de la sprint que había tenido problemas con el brazo, con la fuerza, dijo que no creía que fuera a terminar la carrera de hoy, porque no se veía capaz. Si no fuera por la caída que ha tenido hoy, claro, la estaba acabando, porque la caída ha sido más hacia el final de carrera. Entonces, pues si ya ayer, después de la sprint, estaba hecho polvo con el brazo, imaginaos hoy que estaba en la carrera larga, que pensaba que no iba ni terminar y al final, claro, ¿cómo le dices a un piloto en la vorágine de la carrera que no, que al final muy mal se tiene que ver para entrar a boxes él? Ya. Es una situación muy delicada, porque al final los doctores tienen muchas presiones y los doctores al final lo que tampoco quieren es involucrarse demasiado en la pura competición, digamos. Porque, bueno, es el ejemplo que os he puesto. Imagínate Martín el año pasado, que llegó a la última carrera, creo que necesitaba ser noveno o ser décimo para ser campeón en la última carrera en Barcelona. Imagínate que hubiese llegado lesionado o tocado o tal. Total. ¿Le impide salir a pista? Oye, yo quiero salir a pista, aunque esté lesionado, quiero salir, quiero jugarme el tipo porque sé que puedo acabar décimo lesionado y ser campeón del mundo. ¿Le vas a prohibir salir? Estás decidiendo tú el campeonato. Entonces, es una posición más delicada de lo que parece. Totalmente. Bueno, a ver qué pasa con la evolución de Jorge y bueno, otra pregunta que no sé si viene a tema también sobre esto es que viendo cómo está el Mundial,
viendo cómo están los Ducati, bueno, es que claro, aquí viendo Honda P6 de Zarco, P4 de Zarco, perdón, P4 de Zarco y Maverick, lo que ha hecho hoy, pues Aprilia, pues quizá vea esperanza en el Fusion Martín, porque Zarco está cuarto a 6 segundos, Maverick lo han sancionado, pero estaba segundo a 2 segundos de Marc. Y Quartararo en primera fila. Y Quartararo estaba en primera fila, que al final en carrera han sufrido, están a 12 segundos, pero estaba en primera fila. O sea que ha habido una especie como de ilusión en las no Ducati de remontar en este circuito, que también había gestión de neumáticos. Pero Aprilia con Jorge, me gustaría saber también, una vez cuando se recupere y todo esto, qué feeling han tenido respecto a lo que han visto arriba y lo que la moto de Martín, cómo la han notado y tal. Es un momento quizá que no toque hablar de esto, pero a ver cuando Martín se recupere, a ver qué dice de esta moto, cómo lo rígida que es o lo que sea, a ver qué. Porque hay otras marcas que están mejorando, pero esto ya llegará de aquí unos días cuando Martín se recupere, que es lo primero. Y a ver qué. Vosotros, solo para acabar con esto, Sergio y Roberto, viendo Pecco lo que está haciendo con la Ducati, que le está costando estar con Marc, ¿tenéis alguna esperanza de algo con Aprilia y Jorge, no? ¿De lucha por el título, dices? No, lucha por estar peleando ahí arriba. Pues la cosa es que, claro, si él mismo dijo en la anterior carrera en Austin, sí, bueno, a mitad de temporada espero estar luchando y al final por victorias, pero es que, claro, depende cómo eso, es que dijo eso. Sí. Hoy, esto se puede alargar mucho más y lo que iba a ser mitad de temporada igual ya es final y las victorias ya nunca llegan. La verdad es que es un mazazo gordo. Es que también hay que ver en qué condiciones puede Aprilia meterle mano a Ducati o estar peleando con Ducati, porque este fin de semana hemos visto unas condiciones que yo creo que le han venido mejor a Honda, a KTM y a Yamaha, sobre todo a Honda y a KTM por lo que hemos visto en carrera, que son condiciones de más agarre. Había más agarre aquí que en otros circuitos anteriores, una pista más plana, no tan bacheada como Austin y tal. Y todas las motos han estado un poquito más cerca de las Ducati, el caso de Maverick es clarísimo, pero también el de Johan Zarco. Y Aprilia no ha estado. O sea, Aprilia ha estado lejos todo el fin de semana, Ni siquiera ha sido cosa solo de hoy. Todo el fin de semana, desde el viernes, Aprilia estaba lejos como la peor marca. Sí, totalmente. Ni Ogura, que en los primeros grandes premios parecía que destacaba un poco, se ha ido atrás de y todo. Y Raúl Fernández, que ya ni te cuento, la verdad es que lleva una temporada muy complicada. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de más cosas. Vamos con la clasificación, que ya es la definitiva, que actualizaré la porra el próximo día porque ha habido cambios de última hora con esa sanción a Maverick, Viñales, Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Johan Zarco. Yo veo ya Zarco cuarto y pienso, madre mía, los que han dicho que no onda, pero bueno. Aldeguer quinto, Alex Márquez, que ha tenido ese toque primero con Marc, que ha sido, parece culpa de Marc, bueno, culpa el causante Marc, y después con Dijan Antonio, que se ha disculpado, mea culpa de Alex Márquez, y buena remontada con una aleta también. Y Pedro Acosta octavo, Bezzecchi noveno, Luca Marini P10. El top 10 y el mundial, chicos, que esto queda de la siguiente manera. Marc Márquez vuelve a coger el liderato, la dura poco a su hermano. 17 puntos lo saca a Alex Márquez, que ha recuperado alguno más después de esa sanción a Maverick, que Maverick estaba segundo hoy en la carrera. Y Pecco Bagnaia a 26 puntos, que da la situación, los veo pocos para lo que estamos viendo ahora mismo, lo de Pecco Bagnaia y Marc Márquez, pero sí está el mundial, Marc Márquez liderando con una sensación de dominio absoluto, ahora mismo nadie apostaría por algo que no sea que gane Marc el mundial y con muchos grandes premios de antelación. Y Morbidelli, pues hay cuarto, Dijan Antonio quinto, y la primera no Ducati, pues Johan Zarco con 38 puntos a 85 del primero. Hoy ha habido carrera movida. Yo no sé si habéis visto la narración, los que estáis viendo el directo, que hemos hecho con Manolo, pero ha sido una fantasía para nosotros poder narrar las primeras vueltas como han ido. Y ha habido un protagonista que ha sido sancionado, pero creo que se merece pues ahí donde está la foto, se merece todo el reconocimiento de momento a lo que ha hecho Maverick Viñales al final, sancionado por esa presión del neumático delantero, que era algo más baja, era poco, pero ha sido sancionado. Pero vaya carrerón de Maverick Viñales, la alegría de KTM, estaba Paul, súper contento porque les ha sacado las castañas del fuego, literal,
Maverick Viñales a KTM. Estábamos con KTM, con Pedro Acosta, con el nuevo Marc Márquez que decía, no, yo no soy Márquez, yo soy Pedro Acosta, con lo del fichaje de Honda. Y yo hace tiempo que tenía aquí un discurso a veces quizá más crítico, ¿no? Diciendo, oye, que Maverick está haciendo un discurso constructivo, que está diciendo que con esto y con esto voy avanzando, y Pedro Acosta todo el día se estaba quejando de la moto. Hasta la situación que se ha dado de este Gran Premio, que creo que esto es un poco complicado para Pedro, pero creo que es justo decirlo, que en este Gran Premio habían vuelto a la moto del año pasado. Al chasis del año pasado, a piezas del año pasado, mientras Maverick o Bastianini descartaban la línea de Pedro y se iban a la suya, y Maverick, pues ya con la experiencia que tiene con más marcas y con lo que hizo en Aprilia, que en Aprilia también tuvo él mucho que ver, pues de momento salto brutal de la KTM de Maverick, que por cierto, y con esto os doy la palabra ya, ha alucinado en la recta cómo corre la KTM, y ha dicho que era muy fácil en la recta adelantarles, porque, bueno, se ha dicho Marc y Pecco, y luego Pecco, incluso otro tema que hablamos aquí hace meses en el canal, o semanas, que era ese rebufo tan alterado que produce la KTM, que les molesta un poco a los de atrás, bueno, a Pecco, a Marc, que no les molesta mucho, pero bueno, Sergio y Roberto, Maverick Viñales, ¿qué opináis? La verdad es que ha sido un sorpresón. Para empezar, se ve el tipo de pilotazo que es Viñales, que parecía que, o sea, que esto es el último año, sobre todo con Aprilia, a final de temporada, está un poco desdibujado, a principio de temporada con la KTM. Se empezó a ver en Austin la mejora de Viñales, de adaptarse mejor. Él, primero en los test de postemporada, dijo que se estaba adaptando bien en la KTM, luego parecía que se había perdido un poco y parece que se está volviendo a encontrar, y la verdad es que es una alegría, sobre todo lo que tú dices, que el discurso que tiene de decir que está encantado, que quiere tirar adelante con este proyecto, de seguir mejorando, de que quiere sacar, digamos, las castañas del fuego a KTM. Y es que ha hecho un carrerón. Él, cuando le han preguntado por esto de la presión de los neumáticos, no, o sea, lógicamente no le daba igual, pero sí que ha dicho, bueno, esto es cosa de los técnicos, ellos sabrán, yo he disfrutado aquí el podio, he hecho una gran carrera, he hecho el paso adelante, que es lo importante, y en confianza, que también es importante para él. Y la verdad es que muy bien, ya desde el sábado, porque en la clasificación, claro, hizo sexto y fue la primera KTM, así que un fin de semana de 10 casi para Viñales. Sí, yo he escrito en la crónica, he escrito que hay 2 veces al año que Maverick Viñales es el mejor piloto de motos del mundo. Y hoy ha sido una. O sea, hoy ha sido una de esas veces. Así me ha recordado a carreras míticas de Maverick, como la de Austin el año pasado, como la de Qatar que ganó en 2021 con la Yamaha, como aquella de Le Mans que al final se tocó con Pecco y acabaron los dos por los suelos. Carreras en las que tú, solo de ver pilotar a Maverick, de ver lo fácil que rueda a rueda de los demás, de ver lo fácil que adelanta, te das cuenta de que va sobrado ese día. Y hoy Maverick era uno de esos días. O sea, hoy era uno de esos días que tú dices, hoy se veía es ganador, día. Ha dicho, ¿eh? Se veía ganador, ¿eh? Hoy yo iba todo el rato en la cabeza con el come-come de decir, bueno, se quedará sin gomas, las Ducatis al final, las últimas 5 o 6 vueltas marcan diferencia, pero no, o sea, salvo el caso de Márquez, pero ha conseguido mantener a raya toda la Ducati, incluso se ha escapado de Pecco. Sí. Bueno, al final le ha ganado Márquez, porque Márquez al final lleva una Ducati y es muy bueno, pero hoy era el día de Maverick. O sea, hoy era uno de esos días que tú ves a Maverick y dices, si Maverick Viñales fuese todos los días, sería imbatible. Bueno, es que fichó por KTM porque le prometieron, entre comillas, darle una herramienta para que su pilotaje estuviese al 100% cada Gran Premio. O sea, es lo que le pasaba en otras marcas, es que pues la manera de pilotar que tiene, tan exigente, pues se pierde agarre o lo que sea, ¿no? Y necesitaba un compromiso de una moto que se ajustase a su ADN, ¿no? Que esto, pues, por ejemplo, Marc lo tiene ahora, por ejemplo, en Honda, con el año pasado no lo tenía con la 23, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Pero tener la moto que se adapte a ti es muy importante y es lo que le prometieron a Maverick. No sé si esto va a seguir ahora siempre igual o no lo sabemos, pero me ha gustado mucho que el pilotaje de esta moto se le adapta bastante a Maverick
Y sobre todo lo que ha dicho, dice que gira menos, pero bueno, Maverick también es un tío contundente, pero lo que ha dicho de la recta, que ha sido una fantasía, lo de que la moto corre mucho, bueno, que la Ducati, esto a Gigi no le va a gustar, ¿eh? Que se vaya diciendo ya, incluso en la tele, Márquez y Pecco Bagnaia, que la moto corre más, que es más fácil adelantar y tal con esta moto, va a ser duro para Ducati, porque si este tío empieza a hacerlo bien, va a ser un reto para Ducati superar las velocidades de KTM, ¿sabes? Sí, se ha notado mucho cuando ya no le giraba la moto, Ya. cuando le ha pasado Márquez, ha sido porque se ha ido largo, pero ya le venía pasando unas vueltas antes y ahí ya se le notaba que iba un poco más al límite, pero ojalá lo encuentre. Hay que decir que Maverick se ha adaptado muy rápido a la KTM. Quiero decir, lo de este fin de semana no es su primera Sí, destello. muestra de... Exactamente, no es su primer destello con KTM. Ya llevaba, creo que 2 carreras, Austin y Argentina, metiéndose en Q2 el viernes directamente, o sea, metiéndose en el top 10 el viernes, que es algo que el año pasado hizo en todas las en todos los viernes, digamos, con la Aprilia. Quiero decir, es un punto fuerte suyo y lo está manteniendo, creo que lleva 3 seguidas metiéndose directamente en la Q2. O sea que se está viendo una progresión real. Yo cruzo los dedos porque este rendimiento más o menos lo podamos ver de continuo en todos los circuitos, que ahora no lleguemos a Jerez y vuelva a estar con Bastianini. Cruzo los dedos porque así sea, sobre todo en ritmo de carrera, porque yo no creo que vaya a perder el tema de las qualis. O sea, yo me imagino a Maverick, una vez que le ha pillado el truco a esta moto, clasificando bien, cuando digo bien sí. me refiero en el top 10 en todas las carreras. El problema es el ritmo. Tiene buena pinta. Vale, una cosa más de esto que me parece muy importante ha sido, bueno, es que he escuchado a Pedro Acosta hablar y, a ver, a mí me sabe mal, pero yo tengo el canal para hablar libremente de lo que pasa. Yo veo MotoGP, intento hablar de los pilotos, ya sea Pecco, ya sea Márquez, cuando lo hacen bien, lo haces bien, cuando lo haces mal, intento ser crítico, siempre desde el punto de vista constructivo. Yo no tengo ese compromiso con los pilotos de decir, no, no digas lo malo y tal, no digas esto, ¿no? Yo soy libre, no tengo el móvil, no hablo con nadie, ¿sabes? Intento ser, pues, crítico porque creo que es lo que la gente al final quiere, ¿no? La gente que viera las motos. Y he sido crítico con Pedro hace unos días, ¿no? Diciendo que, bueno, sabéis que mi discurso muchas veces es una marca no consigue una buena moto si no tiene un piloto que lidere que acabe de darle esa vuelta de tuerca a la moto en la evolución, ¿no? Un piloto constructor, que digo yo, ¿no? Y yo llevaba ya semanas o tiempo escuchando a Pedro discursos que no me cuadraban con lo que yo entiendo que una marca necesita. Un piloto líder que coja todo lo que tiene el material, que es muy buen material, el motor es bueno, todo es bueno, pero que lo encaje bien y que lo ponga en su sitio y a partir de ahí se avance, ¿no? Yo eso no lo he visto, incluso el año pasado Pedro Acosta estaba con lo de, no, lo que diga Dani Pedrosa, digo, joder, vaya, ¿sabes? Pensé, tío, qué pocas, ¿no? Ideas que tienes, ¿no? Y hoy me ha flipado mucho que con los periodistas al final del Gran Premio, Pedro Acosta ha dicho que ha acabado mal Pedro por los brazos, porque se ve que estaba muy mal de los brazos al final, porque le han puesto el setup de Maverick Viñales hoy en plan, ¿sabes? En plan rápido. Le han puesto la moto más atrás, el culo más atrás para poner más peso atrás y los brazos no llegaba bien al manillar y se ha cansado de brazos. Pero, hostia, que el mismo momento que está esa noticia de Honda pagando 30 millones, 10 por año por ti, y que tú demuestres que no eres capaz de liderar el proyecto y que venga Maverick, haga este resultado y encima tú copies el setup de Maverick el día que anterior has dicho que te ibas a la Moto 24, no sé, desde mi punto de vista de cómo entiendo MotoGP, me parece un desastre para la imagen de Pedro. No sé vosotros cómo analizáis este liderazgo de Pedro en KTM en el punto este de no solo pilotar, sino también poner de tu parte para que la moto funcione. Sí, totalmente. Lo que hemos dicho antes, el discurso de Viñales y de Acosta parece casi polos opuestos. En la previa de la carrera le preguntaban a Acosta, subió un post después de Austin diciendo fatal, gracias. Y Zaskun le ha preguntado y le dice, bueno, sobre este post, ¿sigue todo fatal? Y dice, sí, sigue todo fatal, gracias. Y dices, macho, no puedes decir todo el rato que todo mal. Sí que después de la carrera ha dicho que ha visto cosas positivas, sí que
lo que tú has comentado, y como ha cambiado el setup, tenía los brazos cansados porque dice que él tiene los brazos pequeños y que entonces se le cansaba al echar el cuerpo para atrás. Eh, pero ha dicho que ha visto cosas positivas, pero sí, eso Sí, es lo, las que ha hecho Maverick, ¿no? Claro. eso es lo más positivo que ha dicho Pedro de KTM en las últimas semanas. Pero como dices, la diferencia de discurso entre los dos es terrible cuando Pedro Acosta era la cabeza visible de este proyecto. Y no, para una marca que tú está visible esté teniendo este discurso, la verdad es que es horrible. Sí, yo, a ver, yo en el tema del piloto constructor de moto, ya sabes que no estoy del todo de acuerdo con tu postura, porque sí Solo creo que es faltaría. sí creo que es importante, pero no creo que sea tan importante, sinceramente. No creo que el piloto, hoy en día, no digo en el pasado, pero hoy en día creo que MotoGP ha cambiado mucho y se parece más a la Fórmula 1. Ya, sí. Eh, Sí, sí, ahí y está más definido lo del técnico que del coche que te claro, lo ponen. sí. Sí, sí. Es que yo MotoGP, creo que comparar MotoGP actual con MotoGP de hace 20 o 30 años no tiene mucho sentido porque ha cambiado demasiado. Y digo demasiado porque me gustaría que hubiese cambiado menos. Eh, Luego, en el caso de la temporada que ha hecho Pedro Acosta, o sea, que está haciendo Pedro Acosta, a mí no me está gustando nada su temporada. No me convence nada su temporada porque tú tienes derecho a reclamar una moto mejor que la que tienes, pero para reclamar eso lo primero que tienes que hacer es ser el mejor piloto de tu moto y no lo está haciendo. Lo que ha hecho hoy Maverick Viñales es lo que tenía que haber hecho él. O sea, lo que uno espera de Pedro Acosta eh, cuando reclama una moto mejor que la que tiene es que el momento de brillantez de la KTM sea a través de él, no a través de Maverick Viñales. Si miramos los puntos del Mundial, pasa parecido. O sea, Pedro Acosta no está sumando más puntos que Binder, tiene más que Maverick por lo que hemos visto de que le han descalificado, o bueno, no lo han descalificado, pero le han mandado atrás, pero si no, tampoco estaría delante de Maverick. Entonces, ahí esa diferencia es importante respecto a la situación que tenía Marc Márquez cuando estaba en Honda. Marc Márquez en Honda siempre era la mejor Honda. Entonces, tú puedes reclamar un puesto en Ducati o un puesto en Honda, en el caso de Acosta, o un puesto donde sea, desde el punto de partida de yo soy el mejor de esta moto y lo estoy demostrando con contundencia. Y eso no lo está haciendo Acosta. Y lo peor es que me da un poco sensación de que ni siquiera está especialmente intentándolo, como que no Para se lo que me está queda en el ganando. convento, Sí, no es, no me es da, un. sí, sí, No es, es eso, es un poco ¿lo ves así, más es un fuera? poco eso. Vale, es lo que te quería preguntar, porque Sí, quizás está más fuera que dentro ya. No sé si me explico. sí, pero no debería hacerlo. O sea, aunque él mentalmente esté más fuera que dentro, él debería seguir ganando a sus compañeros de marca. Mínimo, aunque acabe séptimo todas las carreras, pero delante de sus compañeros de marca. Porque si no, y más un piloto que en MotoGP no tiene ningún palmarés. O sea, tiene una pole y 0 victorias. Yo creo mucho en el talento de Acosta. O sea, es un piloto muy bueno. Pero, claro, pero los hechos son los hechos y tú, si quieres un sitio en Ducati o en Honda o donde sea, lo tienes que demostrar con hechos. Y no puedes quedar por detrás de los que llevan la misma moto que tú. Bueno, veremos esta semana cómo avanza todo con el tema de Pedro Acosta, esa oferta, a ver si se dice algo ya claro o no sobre ese futuro. Que yo, oye, ahora he puesto un tuit, porque a veces estoy inquieto y pongo tweets así a ver la gente lo que suelta. Y ahora he puesto un tuit diciendo, claro, el año pasado Honda fichó a Marini. ¿Por qué no fichar a Alex Márquez? Es que, ¿sabes? Ahora Alex Márquez en Ducati está haciendo rápido y tal, o sea, un piloto que es trabajador, lo hizo bien en el año 20. ¿Os acordáis cuando llegó a Honda que con los updates de Lorenzo iba bastante rápido? No sé qué pretende Honda, pero seguramente iba por Pedro, pero joder, no sé, ¿eh? si otro Márquez allí que no, ¿sabes? No sé si Pero, sería viable. ¿tú crees que Alex Márquez se querría meter ahí? A ver, es un tema de o resultados o dinero, ¿vale? O sea, claramente. Sí, Es pero te decir, recuerdo que Alex Márquez ya hizo esa elección. O sea, Honda se quería quedar a Alex Márquez en su día y fue Alex Márquez quien dijo, no, yo me voy a Ducati. Entonces, Alex Márquez se fue del LCR. sí, se fue No, él. Sí, se fue él. Se quiso ir él, ¿eh? Se pero yo quiso me ir el acuerdo hombre. Sí, pues, bueno, que la situación. estaba en duda casi hasta que se quedara en MotoGP, que le estaban buscando casi sitios en Superbikes y todo. O sea, me acuerdo su llegada Sí, al
que parecía casi como un milagro que siguiera. Porque sí, eso fue porque el LCR fichó a Rins. Si te acuerdas, cuando Suzuki desapareció, el LCR se fue a por Rins. Pero Alex Márquez se podía haber quedado con esa moto, lo que pasa que él ya había tomado la decisión de salir, entonces el LCR fichó a Rins, hubo movimientos en el mercado y él acabó en el Gresini. O sea que sí, que hubo la opción de que se quedase fuera de MotoGP, pero que él no quería seguir con la Honda. O sea, él Bueno, tenía claro que con la Honda no. que fue lo del millón, los millón de euros de ¿Di Sergio? Que digo que, claro, que no es la misma situación la Honda en la que se fue a la Honda que Claro. parece que está construyendo ahora. Y ahora sí, lo que dice Luis sería para el oficial. Y una moto Exacto. oficial siempre. Ya está en el oficial. Sí, estuvo. Pero tuvo la oportunidad un año de fecha de caducidad. Yo creo que eso es una cosa que no. O sea, yo creo que por la cabeza de Alex Márquez no pasaría. No pasaría porque él ya ha estado allí, a él ya. O sea, tú ten en cuenta una cosa. Él fichó por el equipo oficial de Honda como vigente campeón de Moto 2. Es decir, era un piloto prometedor, acababa de ganar el Mundial de Moto 2. Y antes de debutar le echaron. Acuérdate de eso. No había corrido ni una sola carrera y le echaron. ¿Tú crees que ahora, sin haber cambiado nadie en el equipo, sigue al frente la misma persona? Veo que, los mismos dirigentes. Claro, es que veo que Honda está en deuda con Alex, ¿me entiendes? Por eso lo decía, ¿no? Ahora está haciéndolo bien, su hermano se ha ido y tal. Oye, ¿sabes? Al final es dinero, no sé, Alex, como lo que ha ganado estos años en MotoGP, pero lo veo un poco una oportunidad, ¿sabes? También para decir, o sea, soy piloto oficial en Ducati. Está Marc, bueno, pues no sé, es una cosa que creo que se la merecería después de lo que ha pasado y que, no sé, Honda pues tiene que plantearse muy bien de dónde viene, por los pilotos que ha tenido, a dónde se ha metido, que ya con Dani ya tuvieron esos problemas de una moto sí que iba bien, pero no era una moto, ¿sabes?, para todo el mundo. Y si se meten otra vez con Pedro Acosta, que sepan dónde se meten, porque KTM ya se ha visto también dónde está KTM, ¿no? O sea que al final... Pero luego tú, si tú fueses Honda, bueno, tú eres hondero, Luis, si tú fueses Honda, si tuviese que fichar a un piloto de la parrilla, ficharías a Alex. No ficharías a otro. De los que hay ahora, yo ficharía a Pecco y a Alex, por ejemplo. Hombre, a ver, yo ficharía a Marc Márquez, pero no puedo. Quiero decir, claro, digo, más o menos de los que son... De los que son alcanzables, digamos. De los que son ¿Sabes posibles. lo que pasa? Que yo siempre he tenido Honda como la moto para todos, ¿sabes? Y ahora esa moto es la Ducati. Me da rabia porque yo me gusta que fuese la Honda. La Honda siempre ha sido la... Bueno, es que claro, hasta que llegó Pedrosa y empezaron a hacer esa moto tan pequeña, pero hasta entonces siempre había sido la moto para todos. Entonces me da rabia un poco que Ducati tenga esa etiqueta, joder, ¿sabes? Y Honda no la tenga, sí, pero tío, ¿sabes? precisamente como Ducati es la moto para todos, no te puede hacer mucho caso de los resultados que consigan los pilotos de Ducati. Porque, a ver, Márquez obviamente está fuera de toda duda y vale, Pecco si quieres también. Pero ¿tú crees que Di Gianantonio y Morbidelli son el cuarto y el quinto mejor? Porque vayan cuarto y quinto en la clasificación. No, es que tienen una Ducati, o sea, los resultados pero son muy engañosos. Pero la Copa Ducati, Alex Márquez se lo está currando y está pues mejor que Di Gianantonio, mejor que Morbidelli, cerca de su hermano Marc y bueno, y poniendo apretas a Pecco, o sea que es un tío que yo creo que dentro de la Copa Ducati pues ha ganado un poco más de caché en el MotoGP, es un poco la reflexión. Y luego para acabar, en el chat me lo recuerdan, ya lo iba a decir antes también, que ese movimiento de Gresini fue por ese $1.000.000 de Estrella Galicia, ¿vale? Sí. ¿Vale? Entrecomillado, que puso ahí para entrar en Gresini con ese $1.000.000 de Estrella Galicia, ¿de acuerdo? Bueno, ya está con este tema. Vamos ya a esta noticia de Motor Pasión, que no estamos compinchados con Roberto, os lo digo verdad. Yo no he puesto nada que antes, después de leer lo suyo. Marc Márquez deja visto para sentencia el Mundial en Losail y Maverick Viñales rompe la Copa Ducati con un podio épico. Este titular deja visto para sentencia el Mundial de Losail. Yo lo hablé ayer en mi vídeo, ayer, y yo también pienso en esto, de esta manera. Obviamente no por los puntos, porque faltan muchos puntos y puede pasar de todo, pero la sensación ahora mismo es esta. La sensación es que los pilotos, las armas de los pilotos, tú tienes antes pues a Márquez que tenía unos circuitos para ganar, Pecco otros, y la gente hacía esas cuentas, ¿no? Pero es que ahora en un circuito de Pecco Bagnaia, pues Marc Márquez ha estado arriba y Pecco Bagnaia ha sufrido, aunque haya salido mal y podía haber salido mejor. El dato es que Marc Márquez está más armado que Pecco Bagnaia
y ha dado hoy un recital brutal de gestión y de todo, o sea, más que ahora hablaremos de todo, y deja el Mundial listo para sentencia en ese aspecto, en que ahora mismo no da la sensación, creo que aquí hay unanimidad, mucha gente piensa lo mismo, en que nadie le pueda toser a Marc. Paul Espargaró ha dicho, creo que lo ha dicho de una manera, solo Marc puede perderlo si se cae o hace alguna locura de estas, pero depende de él mismo que lo gane o no. Perdona, he cogido tu noticia, Roberto, no la había leído, pues el titular. Sí, tu crónica la he cogido después de poner el titular, o sea, no me he copiado de ti, ¿vale? Que lo sepas, ¿vale? Pero coincido bastante contigo y creo, ahora comentáis vosotros, el titular primero de este debate. ¿Creéis que este titular es exagerado? ¿Creéis que se ajusta a la realidad? Marc Márquez deja visto para sentencia el Mundial de Losail. Más que nada tú, Sergio, primero, porque Roberto obviamente sí, porque ya lo ha sido suyo el titular. Pues mira, yo estoy en una montaña rusa cada día. Fin de semana de Gran Premio he pensado una cosa, porque llegó el viernes, parecía un Peco que estaba más arriba desde el viernes, parecía que tenía, o sea, que estaba llevando esta estrategia y que le estaba yendo bastante bien. Encima era Qatar, que como dijimos en otros debates, que siempre marcaba él en Qatar, en Qatar, en Qatar, y llegamos aquí y dijimos, pues a ver si va a ser real. Pero luego llega el sábado y la caga, porque realmente el sábado la cagó, que lo ha dicho él mismo, en plan, y claro, luego llega a la sprint, él mismo dice que en las sprint no se ve capaz de remontar, que no sabe por qué, si es por llevar menos combustible, pero que no se queda atascado ahí y no remonta. Y claro, si ya empezamos los fines de semana así, pues de pensar lo que pensaba el viernes a el sábado decir ni de coña, o sea, seguro que sí que está visto para sentencia. Luego hoy hemos visto que ha hecho un salidón y al principio parecía que tenía ritmo y que podía estar ahí, pero luego hemos visto que no, porque sí se ha quedado a 4,5 segundos de Marc. Entonces, visto para sentencia, no, espero que no, y no me gustaría decirlo ya desde Qatar, pero claro, es que si Márquez no se llega a caer en Austin, serían más de 50 puntos ya, que eso sería una pasada. Entonces, pues le damos la bienvenida a Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido al debate. ¿Qué tal, tío? Supongo que debes estar atareado con todo lo que ha pasado en el Gran Premio. ¿Ya está todo controlado? ¿Tienes las noticias, el medio controlado ya o no? Sí, ya está todo. Fíjate que han sido los 3 grandes premios anteriores, el Postcarrera no había sido tan movido, pero hoy que justo necesitaba entrar aquí, fíjate, lo de Viñales, lo de Martín, la ley de Murphy, pero bueno, ya está todo controlado, afortunadamente, y nada, me parece que os he pillado en mitad de un debate interesante. Bueno, te pongo al día. Hemos hablado de Jorge Martín, de la caída, lo primero que hemos comentado, luego de Maverick Viñales. No sé si tú tienes que añadir algo a lo que hemos dicho de Jorge Martín, que lo ha dicho Sergio, el update lo ha dado más Sergio y Roberto. Yo estaba preparando el directo y no podía estar en las últimas noticias, pero tú has estado ahora esperando, he visto que nos decías por privado alguna noticia más de Aprilia, si has dicho algo más o no hasta este momento. Sí, bueno, nos han avisado de que nos iban a decir algo, pero bueno, básicamente es lo que ya se sabe, que es un neumotora, se lo han llevado al hospital y que, bueno, al final van a tener que drenarlo, o sea, van a tener que pincharle y que al ser un neumotora lo más probable es que se tenga que quedar allí algunos días en Qatar, que no pueda volar todavía, o sea que, bueno, yo no sé si Jerez está en duda, pero bueno, es una cosa que tendremos que ir viendo y también que todavía no han podido determinar si hay una fractura de costilla. De costilla, ya. Ha sido un duro golpe, ha sido, bueno, ha sido muy feo y no sé, cuando se ha quedado así quieto, lo de la cabeza, ¿se ha dicho algo de ese periodo de conocimiento? No, ha estado siempre consciente, Siempre. Eso sí, lo han dicho, siempre consciente, con movilidad en los brazos, pero sí que es verdad que ha sido un golpe de esos que te asustas, porque bueno, ya cuando le ves ahí dices, ha sido duro, pero sobre todo cuando le han atendido ahí tanto tiempo en pista, en mitad de carrera, ahí a lo mejor te preocupas un poco más. Y de hecho, yo me mostraban ahí en Dazón, ¿no? A Susana Almoguera y Ángel Martín ahí preocupados y siempre te acongojas un poco. Pero bueno, a ver, dentro de lo malo, lo menos malo, lo único que es verdad que
no sé si vosotros recordáis una defensa del título que no ha sido defensa porque no ha podido, pero tan horrible, o sea, tan desafortunada. La verdad es que me sabe muy mal por Jorge, porque esto está poniendo un poco a prueba su mentalidad dura, ¿no? Con la que ganó el título, porque esto derrumba a cualquiera, la verdad. Totalmente. Y por cierto, un tema del que no hemos hablado antes y me parece interesante, así que ahora que hemos recuperado el asunto de Martín, lo voy a comentar. Qatar es uno de los circuitos que hace, no sé si un año o 2 años, cambió sus pianos y puso los Misano 200. Los Misano 200, que son pianos que van escalonados de dentro a fuera, digamos, y que fuera son totalmente escalonados, tienen mucho... Exactamente. Bueno, pues esto es lo que acaba de ocurrir con esos pianos. O sea, que cuidado que en las motos los pilotos se caen, que en los coches no pasa nada, entre comillas, pero en las motos los pilotos se caen. Sí, ha hecho la pero a pesar de que los han rebajado, a petición de la Fórmula 1, que este fin de semana lo han venido comentando, que lo habían rebajado un poquito porque los pilotos de Fórmula 1 lo veían ciertamente peligroso y sí, a pesar de eso, de hecho, bueno, es que la caída se va al piano y ¡pum! Y la pierde. Sí. Eso de los pianos, hubo una foto que no sé quién la puso del circuito de Jerez cuando los pusieron en el circuito de Jerez, que hicieron la foto del final del piano y era como la gente no se lo quería, eran unos escalones y luego era el final y la parte del centro era plano y va como increciendo, ¿no? El escalón, ¿no? Es así, ¿no? Sí, claro. Es como para evitar... a ver, esto fue una solución que se planteó para evitar los problemas de límite de pista. Alguien pensó, bueno, si el piano lo hago... O sea, si el piano mide 1 metro, digamos, los primeros 20, 30 centímetros son prácticamente planos, pero los últimos 50, 70, 80 centímetros hay mucho escalón. Entonces los pilotos no se van a querer meter ahí, por lo tanto ya ahorramos el problema del límite de pista. ¿Qué pasa? Que los pilotos se caen y si se caen, pues van dando con todo el tórax contra escalones. Rubén, otro tema que hemos hablado, que supongo que quieres hablar también tú, que es el del fenómeno, yo lo llamo fenómeno Maverick Viñales, ¿vale? Que ha sido como una cosa que, bueno, estaba Paul contentísimo con lo que ha hecho Maverick, que como que salva el culo a KTM, es un poco lo que hemos notado nosotros, ¿no? Pues... A ver, yo creo que efectivamente es una pena que se lo hayan quitado. Es verdad que tú luego lo ves y dices, había algo un poco raro, o sea, te cuadra lo del tema de presiones de neumáticos, porque es verdad que, hombre, en cuarto Gran Premio luchar ahí por la victoria contra las Ducati, pues, a ver, no está en el sitio a lo mejor al que le tocaba, pero es verdad que la línea ascendente se venía viendo claramente. O sea, él en Argentina hizo el cambio antes de la carrera, de hecho, después del warm-up, y él decía que se iba encontrando cómodo. Ya te digo, o sea, yo me lo esperaba pues quinto, sexto, séptimo, pero es verdad que este es un paso adelante. Yo creo que más allá del tema de las presiones, él ha seguido encontrando cosas pues que ha aplicado en carrera y, claro, el papelón ahora lo tienen los demás. Ayer decía Costa que es que para él las vibraciones se salen del gráfico y que todos la tienen. Él ahora tiene partes de la 24, de la moto 24, y aún así que todos tienen, ya tengas 25, 24, da igual. Hombre, es un poquito de luz para KTM, para Viñales, que él también dice que el test de Jerez, a ver si les puede dar algo, pues eso es cierta luz, pero a mí me parece un poco, ahora que estamos en Qatar, me parece un poco oasis en el desierto, porque en general la situación de la marca buena no es. Lo que, bueno, la situación de KTM con los neumáticos es dramática. Acordaos de lo que pasó ayer sábado en la sprint con los blandos, tanto a Pedro como a Maverick, que las últimas vueltas fueron dramáticas. Y luego sobre lo que has dicho, Rubén, ¿tú qué crees? ¿Que fue antes el huevo o la gallina? Porque yo no estoy convencido de lo que has dicho tú. Yo creo que es al revés. Yo creo que como no se esperaban que Maverick estuviese ahí, le han puesto las presiones muy bajas pensando que iba a rodar en grupo y como no ha rodado en grupo, eso es lo que ha fallado. Puede ser, pero así es que, a ver, yo creo que por ritmo a lo mejor, yo creo que el único que a lo mejor apuntó a él, no sé si Márquez en algún momento del fin de semana dijo cuidado con Viñales porque puede estar por ahí. Él también, pero yo creo que él mismo, o sea, estar hoy segundo. Es verdad que, a ver, la carrera tiene sus peculiaridades porque, claro, al liderado tenemos que tener en cuenta que Márquez iba gestionando, o sea, quiero decir, luego él ha pagado el tema de usar tanto la goma, ¿no? De desgastarla, pero es verdad que yo creo que
a ver, hay parte. Yo creo que eso a lo mejor le ha hecho rendir un poquito mejor, pero hay un componente de paso adelante del propio fin de semana. O sea, el viernes no estaba así para estar como estaba hoy, manteniendo ese ritmo, rodando en 52.7 ha hecho, ¿no? Vuelta rápida, 52.7, 52.6 ha rodado. A mí me parece que, bueno, paso adelante, pero a ver, te puedo comprar parte de la teoría de que igual no esperaban que estuviera ahí, pero no sé, aún así es que me parece un paso adelante muy grande, porque en Austin, que es un gran circuito para él, tampoco esperábamos que estuviera, no sé, Las quinto, cosas de Maverick. sexto. Sí, es Las verdad. carreras típicas de Maverick. Sí, sí. Eso Ha también es verdad. dicho lo de las vibraciones Pedro Acosta y quiero, porque a mí sabéis que muchas veces hablo de cosas técnicas de MotoGP y he puesto un tuit esta tarde, antes de que os hablase de esto, diciendo que la moto de Pecco Bagnaia no tiene vibraciones, cero, no tiene, y la de Marc es la que más tiene, Ducati, ¿no? Y va un poco en la línea lo que ha dicho Pedro Acosta con Viñales, ¿no? Que la gente que tiene menos peso atrás, dijéramos, en la moto tiene más vibraciones que los que tienen la moto más suelta. Un poco lo que está pasando en Ducati con Pecco y con Marc y lo que pasa con Pedro Acosta, con Maverick y con él, que al final Maverick tenía más peso atrás, se sentaba más atrás porque ya esto del peso atrás de Maverick lo tiene ya más estudiado de hace más tiempo con estos neumáticos del 2000, estos neumáticos del año 20, dijéramos, esta nueva estructura trasera, aparte del compuesto de este año nuevo, del año pasado, pero que es cierto que el peso atrás está ahí y por eso todo el MotoGP se ha centrado pues en eso de poner siempre el peso ahí atrás y esto, bueno, porque las vibraciones estas que pasan ahora con esta teoría pues validan ese discurso que hemos tenido siempre pues de que MotoGP ha sido eso, ese neumático, peso atrás y si no, pues mira, fíjate, ¿no? La moto como empieza a vibrar porque le falta presión ahí en ese aspecto, ¿no? Que me ha parecido impresionante lo de... Perdona, Luis, me vas a permitir que demos la noticia de última hora. 6 costillas rotas de Jorge Martín, la parte posterior derecha. 6 costillas rotas. 6 costillas rotas de la 1 a la 6, me dicen, bueno, dice, confirma Aprilia ya, un comunicado que nos han mandado hace 5 minutos y yo me parece, o sea, sin información y sin nada, pero me parece que se va a perder más de una carrera y más de 2. Sí, sí. Costillas. 6 costillas. 6 costillas rotas. No te deja pilotar. O sea, pero es que se va a perder, es que se va a perder mucho, ¿eh? Yo, por la experiencia de karting y tal, costillas rotas puede ser 6 semanas, ¿eh? No sé, no quiero dar cifras por dar, pero... Yo tampoco me quiero aventurar, pero yo te diría que Jerez, Francia... Ay, el test de Jerez, ¿eh? El test de Jerez también, por supuesto. Vamos, yo no ha querido, o sea, Aprilia tampoco nos ha dicho nada, de rehabilitación, de posible baja, solo nos han confirmado eso, la fractura de las 6 costillas. Hostia, qué fuerte, tío. Qué fuerte. Bueno, esperamos que se recupere pronto, Jorge, pero las costillas duelen un huevo y va a ser duro. Es que no le deja pilotar, además. Ya. Es que eso es muy jodido, muy jodido. Bueno, chicos, cuando ha entrado Rubén, estábamos ya del temita de Marc Márquez, de esa sensación de que esto está ya vendido el Mundial. Rubén, no sé si tú eres de esa opinión también o no. A ver, sí y no, quiero decir. Tengo no voy a decir certeza, pero la creencia de que si Pecco Bagnaia no comete el error que cometió el sábado, que él mismo dice que la cagó y tal, creo que podría haber luchado por ganar la carrera, lo cual me da ciertas esperanzas de que en circuitos favorables, ¿no? De aquella lista que decíamos, que igual incluso salían más pistas favorables para Pecco que para Marc, pues a lo mejor podría haber estado ahí, pero más allá de eso, Márquez está tan bien, está tan nivel 2014-2019, que a mí lo que me resulta, porque tú puedes ganar este Marc un fin de semana, pero ostras, plantarle cara a un tío que ves que no falla, que 7 victorias de 8, a mí me resulta muy complicado, porque además a mí me parece que hoy además ha hecho, a lo mejor no es una de esas victorias lustrosas de las que uno se acuerda, pero para mí ha conseguido una de las mejores victorias de su carrera. Márquez hoy, eso, la masterclass de gestión es extraordinaria. A mí es que además me gusta mucho esa manera de ganar, de que lo tienes, parece todo bajo control,
o que depende más de ti que del resto, y hoy, bueno, hoy sí que se le puede decir que ha dejado hacer a Marc, ha gestionado sus neumáticos como él ha querido, y luego cuando ha terminado la carrera, pues ya ha sacado el ritmo y se acabó. Entonces, no creo que esté terminado, pero sí creo que Márquez depende más de fallo suyo que a lo mejor Peco podría, porque os acordáis que yo os dije, bueno, después de Austin, a lo mejor Peco, aunque falle en Qatar, pues no tiene tanta importancia. Claro, si fallas como ha fallado Peco este fin de semana, sí que tiene importancia. Porque el error que te han regalado no lo has aprovechado. Entonces, no es que hayas quedado segundo y tercero las dos carreras, es que no has quedado octavo. Ya que estamos con este tema de Perdón, Peco... no, es que estaba buscando información mientras. Alex Márquez se rompió 4 costillas en 2023 y estuvo 1 mes y medio de baja. Buah. Buah. Es que... Las costillas. Yeah. Tela. Al hilo, bueno, di, Sergio. No, que decía, al hilo de lo que decía Rubén, iba a decir que la propia victoria de Marc, creo que Qatar, o sea, se había marcado él como después de la caída de Austin, que ni siquiera él se esperaba tener un fin de semana tan bueno como el que ha tenido, y creo que las palabras que dijo Marc, si gano en Qatar es que algo está pasando, pues creo que él mismo tenía este circuito como que no se veía del todo favorito, y llevarse de aquí todos los puntos, la verdad es que va a salir todavía más arriba Márquez de moral. Sí, porque... No, más allá de que haya ganado, yo creo que el tema es cómo ha ganado, además. También, es, claro. Claro, te dan los 37 puntos, pero claro... Sí, pero que tú el sábado te encuentres tan bien que bueno, Alex Márquez le intentó adelantar una vez, pero ya él tenía claramente la sartén por el mango. Y luego en la carrera de hoy, como bueno, parecía que ese toque pues que le había restado. Yo de hecho estaba incluso especulando, digo, no sé si habrá sido eso, a lo mejor pues el famoso neumático defectuoso de Bagnaia, no lo sé, pero no, que va, estaba gestionando. Entonces da la sensación de que ahora mismo se juega con su valor y cuando él se lo quiere llevar, se acabó el partido. Ya. Esa es la sensación que da, eso es lo más peligroso. Yo diría lo que puede desmoralizar al resto incluso. A ver, antes de entrar Rubén, había sacado el titular mío, entonces me voy a defender porque yo he titulado que Márquez sentenciaba el Mundial. Obviamente cuando digo que sentencia el Mundial no me refiero a los puntos, está a 26 puntos, o sea, matemáticamente Peco se puede poner líder en Jerez otra vez, es evidente. Pero a mí lo que me ha dado la sensación este Gran Premio es que Márquez solo va a perder este Mundial si se lesiona. Que ojalá no pase, claro. Yo creo que Márquez solo va a perder este campeonato si tiene una lesión desgraciada o algo así. Porque en este Gran Premio, efectivamente, es en el Gran Premio en el que Peco ha estado más cerca de Márquez. Es verdad. Pero es que aún así hemos visto como Márquez no necesita nada para funcionar, no necesita nada para marcar sus tiempos, para ser competitivo, para ser rápido. El viernes fue un día, no voy a decir malo, pero un día complicado para Márquez. Fue un día que le costó, que tuvo algunos problemillas, tal, pero al final su tiempo fue tercero a 22 milésimas de Peco. Estaba ahí. El sábado, pues Peco metió la pata hasta el fondo. Quiero decir, lo que has dicho tú antes, Luis, de las armas, es exactamente eso. Peco, para estar a la par, no delante, a la par de Márquez, necesita que todo esté perfecto. Y Márquez con problemas te saca el resultado. Entonces, a mí este Gran Premio de Qatar me ha dejado bastante claro que Peco este año no va a ser rival para Márquez. ¿Le podrá ganar alguna carrera? Pues empiezo a dudarlo, pero bueno, voy a pensar que sí. Pero ¿le puede ganar un campeonato entero? Es que yo creo que para ganar un campeonato entero Márquez tiene que lesionarse y bastante seriamente. Es que Marc, este Gran Premio, si os fijáis, él mismo, es mi lectura que he hecho después de verlo, de saber cómo estaba antes, cómo estaba el año pasado y cómo empezó, sobre todo el viernes, ¿no? Marc Márquez ha dicho el viernes, bueno, acordemos que dijo que
cero oportunidades de hacer triplete aquí. Lo dijo él antes de empezar. O sea, él mismo dijo que aquí olvidaos de que gane lo que gane todo. Lo dijo él la semana anterior, o el jueves lo dijo. Cero posibilidades de hacer el triplete, que lo ha hecho, ¿vale? Y después el viernes iba muy sufriendo con la moto. O sea, iba con una moto que empezó con ese setup un poco más blandengue, de ese más hondero que digo yo, esa Ducatonda, dijéramos, y poco a poco fue viendo que iba poniendo el pilotaje por raíles y fue avanzando en ese aspecto. O sea, el Márquez del viernes al sábado, para mí, ha sido un salto de calidad en cuanto a curvas de derechas, que también lo ha dicho él, creo, en las curvas de derechas, que ha dado un paso viendo a los demás. O sea, que él empieza con su moto, ve que con velocidad esta moto no va bien, la cambia, se adapta, está con ellos y encima luego este domingo pues la gestión del neumático, que es espectacular, que ha dicho cosas como que el sábado ayer gestionó el neumático en 3 curvas donde sabía que ahí se consumía el neumático, en esas 3 curvas paraba para consumir neumático, hoy ha desgastado más el trasero para no descartar el delantero. Bueno, es una locura, o sea, lo que ha explicado hoy Marc a nivel de neumáticos y de gestión en un circuito más rápido, viniendo de un circuito de un contexto que era malo para él, y cómo lo ha solucionado en el mismo fin de semana. Hasta él se ha sorprendido y ha dicho, decía eso, ¿no? Si yo con aquí es que está pasando algo, es que está pasando algo que no esperábamos, que era que esta moto me diese la capacidad de hacer tantas cosas diferentes en un fin de semana, porque la Honda era la Honda y cuando había circuito rápido esta moto no se podía transformar en una moto de raíles, dijéramos, ¿no? Y esta moto cuando la pista está rápida, la pone rígida y va rápido, y cuando la pista está lenta, la pone blanda y está el tío saliéndose. O sea, me parece que él mismo se está sorprendiendo de lo que esta moto, la polivalencia que le ha dado en todos los aspectos. No sé si vosotros veis un poco así o veis algo, bueno, no sé, algo que se me ha escapado a mí. No, es eso tal cual. O sea, a mí la sensación que me da es que Márquez está fuerte siempre. Se ha adaptado muy fácil a esta moto. Teníamos dudas. Yo lo reconozco. Yo antes de empezar la temporada yo pensaba que Pecco y Marc iban a estar igualados, pero bueno, ya después de 4 carreras tengo que decir que no Sí. no están igualados. Pero ¿sabes por qué? Perdona, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ves la GP24 el año pasado, era una moto trazadora. Yo no pensaba que con esa moto, o con esta moto, o con este equipo, iban a conseguir este Márquez que hemos visto de angular las curvas. Pues que Alex Márquez ayer dijo que iba detrás de Marc y hacía menos metros que él. Eso es una moto más diferente. Hay una imagen hoy, que la pondré en un vídeo esta semana, que se ve a Alex Márquez y Marc Márquez en la misma frenada cuando lo adelanta Alex Márquez ayer, y la moto de atrás de Marc está más levantada que la de Alex en la misma frenada. O sea, quiere decir que la moto lo tiene, los balances los tiene más marcados. Yo me imaginaba... Es que es una locura. Yo me imaginaba que podía intentar ir por ese camino. De hecho, ya lo intentó el año pasado. Lo que no me imaginaba era que le iba a funcionar. Exacto. A eso iba. Vale, a eso iba. Yo pensaba que iba a ser imposible. Yo pensaba que iba a tener que ir por raíles. Exacto. ¿no? Y está siendo totalmente sorprendente lo que está haciendo Marc. Y ya te digo, a mí lo que más... O sea, para mí lo que más me inclina la balanza a pensar que Marc no va a tener ningún rival es lo que ha hecho en Losail, porque los 3 circuitos anteriores me lo podía más o menos esperar. De hecho, a mí el fin de semana en general de Marc en Austin, más allá de la caída del domingo, no me gustó. O sea, a mí no me gustó Marc en Austin ni el viernes ni el sábado, a pesar de que ganó. Pero lo de Losail es que o sea, no le va a ganar Pecco, no le va a ganar. O sea, no sé qué tiene que pasar para que le gane, pero a mí ahora mismo no se me viene a la cabeza. Ahora decía Rubén que Pecco podía haber plantado cara a Marc. Yo creo que, porque Pecco hoy ha dicho que si hubiese salido adelante y tal, yo creo que hubiese quedado quizá más cerca de Marc, no digo que no, pero cuando Marc ha dicho bye bye, porque yo estaba haciendo la narración en directo con Manolo, y cuando he visto la salida de Marc, digo, este va de paseo, o sea, este se está reservando para el final, ¿sabes? Y luego Dani se ha sorprendido, pero digo, tío, que es evidente que está reservando, porque había drop de neumáticos. Estábamos en la parrilla y Alex Márquez ha dado la clave. Ha dicho una cosa que yo, ya está, hay drop de neumáticos y aquí estrategia es conservar neumáticos. Ha salido Morbidelli, ya hemos dicho, a los juniors a tirar porque está todo el mundo conservando, tú sales a tirar para salir en la tele básicamente y al final caes, ¿no? Y Marc Márquez ha estado pues conservando neumático, porque el neumático estos Michelin, si te vas de rango, si aprietas mucho, luego ya no lo metes en rango, se te va de temperatura y ya ahí te quedas muerto, ¿vale? Y ha estado ahí hasta las últimas 5 vueltas, que además le he dicho a Manolo, las últimas 5 vueltas y ha sido automático, la vuelta 5 y la vuelta cuando faltaban 4, vuelta rápida y vuelta rápida de carrera. Ha sido una cosa que dices, tío, ¿cómo puedes luchar
contra un tío que, aparte de ir rápido con la moto blanda, con la moto dura, aparte sabe interpretar los neumáticos. Y luego otra cosa, que ahora os doy la palabra, perdón, el tema de los neumáticos defectuosos de Pecco, que yo ayer fui crítico con Pecco porque yo no me lo creo. A Márquez nunca le tocan neumáticos defectuosos, tío. Es que ese es un tema del que a mí me enfadó mucho el sábado de Pecco en general. Me enfadó primero lo que pasó en la quali. O sea, no puede, con lo importante que soy la quali, tú no puedes hacer lo que hizo Pecco en la quali. Tú tienes dos Steam, o sea, dos neumáticos, por así decirlo. Tú no puedes desperdiciar el primero. Es que ni lo intentó, salió a pista, vio que no le gustaba y no marcó un tiempo de seguridad, que se llama. En la Fórmula 1 se dice esto. Tiempo de seguridad. Un tiempo que no es el más rápido que tú puedes hacer, pero que te garantiza estar en las dos primeras filas. Lo podías haber hecho y ni siquiera lo intentó. Se fue directamente a boxes a por el segundo. ¿Qué pasó con el segundo? Que te caíste, pues ya está. Te quedas el último de la Q2. O sea, eso es anticompetitivo. Eso es algo que jamás haría Márquez. Márquez se podría caer con los dos neumáticos, con el primero y con el segundo. Perfecto. Pero lo que nunca haría es no marcar un tiempo de seguridad y volverte a boxes sin intentarlo. Y luego lo de los neumáticos defectuosos. Ya está. O sea, Pecco, si Pecco ve esto, por favor, que no lo repita más veces. Que no repita más veces el tema de los neumáticos defectuosos, porque es que no es verdad. Solo te pasa a ti y ya suena a excusa. Ya a todo el mundo le suena a excusa. Porque no puede ser que Pecco Bagnaia sea el único piloto y a Martín una vez, en la vez aquella famosa de Qatar, que le toquen neumáticos defectuosos. Los neumáticos de Michelin efectivamente son delicados, son neumáticos que tienen un rango muy delicado, porque estas motos son prototipos que tienen una aerodinámica tremenda, que tienen un paso por curva tremenda y que requieren de ese tipo de rangos estrechos que pasa en la Fórmula 1 y los neumáticos son de Pirelli y los rangos son súper estrechos, que es normal en este tipo de máquinas. Pero a Márquez nunca le toca un neumático defectuoso, a Pedro Acosta tampoco le toca nunca un neumático defectuoso, a Maverick pues alguna vez creo que se ha quejado, pero muy pocas. O sea, quiero decir, solo le tocan los neumáticos. En Yamaha se quejaba mucho de eso, en Yamaha. Sí, en la época de Yamaha un poco más, por eso he reculado un poco, pero el caso de Quartararo, o sea, el tema de neumáticos defectuosos al final el que se queja es Pecco básicamente, y en todas las carreras, o sea, o en casi todas las carreras, que este año llevamos 4 grandes premios y ya se ha quejado en 2, en Tailandia y en este. Sí. Pero solo te tocan a ti. Yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo, pero me voy a explicar. Yo no sé si el problema como tal es un neumático defectuoso, porque yo no sé si ahí él parece que lo tiene muy claro y es verdad que se baja de la moto y empieza a mirar el neumático y tal, y entonces como que parece que lo tiene muy claro, pero yo no sé si lo llegaría a llamar un lote de neumáticos que por lo que sea te sale rana, pero hombre, es verdad que tampoco es normal que Bagnaia ayer, por ejemplo, estuviera en la posición en la que estaba este sábado. Quiero decir, lo normal hubiera sido hacer una salida como la que ha hecho hoy, ir ganando posiciones, pero es que las únicas posiciones que ganó fue por los que se quedaron sin el neumático blando trasero por la degradación, por las que ganó y se quedó ahí octavo y tal. O sea, no era normal ayer ver que para mí es una de las imágenes de la temporada, por cierto, Martín ahí delante de Pecco. Entonces, sí, yo sí que me llego. Es que es muy fuerte, ¿eh? Un tío que está ahí con la mano tiesa, de repente un décimo delante del piloto que va con la misma moto del líder, no sé. Entonces yo sí que me creo que sea neumático defectuoso porque incluso no se acercó en ningún momento al ritmo de carrera que había marcado en entrenamiento. Un segundo y pico más lento que la cabeza, no sé. Yo sí que me lo creo. Lo que pasa es que también no sé hasta qué punto a lo mejor la sensibilidad del propio Pecco con los neumáticos influye, no lo sé, pero algo yo creo que sí pasaba, pero es verdad que puede sonar excusa porque claro, cuando lo dices ya tantas veces y a nadie más le pasa en la parrilla o el resto no lo quiere decir, no lo pero sé. A que no es raro, o sea, por ejemplo, que Maverick haga una carrera como la que ha hecho hoy, no es habitual, pero no es raro, porque estamos acostumbrados a que un par de veces al año de repente Maverick haga una carrera que tú dices, este tío es el mejor piloto del mundo, 2 veces al año. Pues el caso de Pecco tampoco es raro, no es habitual, pero no es raro que tenga una sprint en la que de repente está noveno, octavo, décimo.
sea, le pasa 2 o 3 veces todos los años. Lo dice él. Lo dice él mismo. Pero su problema, cuando él se queja de neumático defectuoso, para mí siempre es un problema de rango. Que a él le cuesta meter en rango el neumático o que ese neumático no ha sido capaz de meterlo en rango. Si le pasó, para mí el ejemplo más claro de esto es en Misano el año pasado. La carrera aquella que gana Bastianini a Martín, que al final se le mete ahí, casi le echa fuera y tal. Sí. Esa carrera, Pecco al principio iba pisando huevos, súper lento, y todos estábamos ya hablando de neumático defectuoso, se está quedando atrás, está perdiendo mucho terreno. De repente, a mitad de carrera, empezó a marcar vueltas rápidas, pero exageradas, a recortar tiempo a Bastianini, a recortar tiempo a Martín. Sí, y fue porque, lo que pasa es que ya estaba muy lejos, y fue porque lo metió en rango, efectivamente. Metió en rango el neumático y empezó a funcionar, y como no lo había gastado mucho al principio, empezó a marcar buenos tiempos. Es que lo dijo él, ¿no? Que lo metió en rango, ¿no? Creo que lo dijo, claro, ¿no? Y que por cierto, luego al final, cuando ya se conformó con la tercera plaza, porque ya estaba muy lejos de los 2 primeros y muy lejos del cuarto, se cayó. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero que efectivamente su problema para mí todo el rato es de rango. Y ¿sabes qué pasa? Que él insinúa lo del neumático defectuoso, no lo afirma, porque claro, no lo puede afirmar, digamos, ¿no? Por el tema de Michelin y tal. Nunca lo afirma, pero es que queda todavía peor, porque es que su problema es de rango, no es de neumático defectuoso. Sergio, ¿estabas haciendo algo? Sergio. Sí, no, que el tema de la sprint, de no poder remontar y salir detrás, que él mismo ha dicho que le ha pasado más veces. Y como dice Robert, no siempre va a ser por un tema de no poder remontar por un neumático defectuoso, que es más tema de rango. Sí, pero siendo verdad que se le ha pasado más veces, no siempre ha hecho uso de la excusa, vamos a llamarlo, ¿vale? Sí, pero que no entiende, claro, a veces no. Además de lo del neumático, él también ha dicho que no entiende por qué en las sprint, porque le ha ocurrido más veces, no entiende por qué, por algo, pues igual es menos combustible en la moto, lo que sea, pero que no le sale remontar, igual que luego llega los domingos y sí hace desde la misma posición. De hecho, fíjate, mira, yo creo que, hablando de lo que dice Pecco, yo me creo que pueda ser parte del neumático defectuoso o algo de, pues lo de sensibilidad, puede ser rango, podemos llamarlo de muchas maneras, porque él mismo no lo dice como primera excusa, quiero decir. O sea, él primero reconoce ayer mismo su error de decir, mira, es que no puedo frenar. De hecho, dijo, no puedo frenar y es un problema mío, nadie lo tiene en Ducati. Soy yo el que no se encuentra con la frenada ahora mismo, es una cosa que tengo que trabajar yo, dijo. Y luego volvió a decir lo de que sí, que los sábados, etcétera. Y además la excusa, vamos a llamarlo, del neumático defectuoso, la dijo la última. La última pregunta se lo sacó un poco ahí Izaskun de, bueno, pues porque lo mencionó él ya al final. Y la propia Ducati a veces parece validar esta teoría. Entonces, no sé, yo me lo puedo llegar a, pues eso, a creer. Evidentemente, si nos plantamos en, yo qué sé, un 10º Gran Premio de la temporada y te han tocado 7 neumáticos defectuosos, dices, mira, oye, 2 veces me lo puedo creer, ya 5, oye, no va a colar. Pero bueno. Pero Marc nunca se queja de eso, ¿eh, Marc? No, claro. A ver, a ver, una posibilidad, puede ser que sea que Pecco le haya tocado la mala suerte de que, mira, el lote que están haciendo este fin de semana, pues por lo que sea, te cae. O sea, puede pasar, pero es verdad que cuando tu compañero no se queja y ha ganado 7 carreras de 8, pues hombre. Claro. Esto es exactamente lo mismo, vosotros que estáis más puestos en eso, es exactamente lo mismo o muy parecido a lo que pasa en la Fórmula 1 con Red Bull. ¿Por qué los compañeros de Verstappen no son capaces de hacer lo que hace Verstappen? Por muchos motivos, pero el principal es porque el rango en el que trabaja el Red Bull es de neumáticos, quiero decir, es muy pequeño. Verstappen es capaz de meter el coche ahí, de mantenerlo, y los demás no. Y en las motos yo creo que pasa una cosa relativamente parecida. Sí. Michelin tiene un rango muy pequeño y seguramente esta Ducati para ser tan dominante tiene que trabajar también con un rango muy pequeño. Entonces meter la moto en ese rango para Márquez es más fácil, porque lo ha sido toda la vida su gestión de los neumáticos, que para Pecco o para Martín si estuviese. Para de hecho, Roberto. Una anécdota que ese fin de semana se ha mencionado mucho a Marc Márquez en el paddock de la Fórmula 1. Ha habido varias declaraciones de Webber, por ejemplo, diciendo que, haciendo la comparativa, y ya se le tiene como el referente en eso de piloto que consigue funcionar y el resto no. Ya le van cargando con el San Benito de los compañeros que no logra. Veremos si Bagnaia entra en ese club.
Para acabar con esto de Bagnaia, vamos con Marc. Me decía Manolo que Bagnaia está, no sé si lo ha dicho Pedrosa, lo ha dicho Pedrosa, que Bagnaia está sufriendo la presión de tener a Marc al lado. Yo le he dicho, yo creo que no es así, porque los resultados de Pecco no son peores que otros años, está igual, lo mismo nivel, los mismos problemas. Lo que pasa es que Marc está sumando más puntos y en este caso Alex también. O sea, yo creo que a Pecco no le pasa nada más que lo que le pasa siempre. ¿Vosotros creéis que Pecco está peor por el factor Marc a nivel mental o que creéis que es un tema de resultados puros y duros, que él está en su nivel y Marc está sacando más puntos simplemente? No, de hecho, sí, hasta Austin, bueno, ahora no sé cómo después de esta, pero hasta Austin venía sumando más puntos de lo que ha sumado anteriores temporadas. Yo creo que es problema, y esto él lo ha mencionado, que claro, no es lo mismo el rival Márquez, y sobre todo en la consistencia, que tener de rival a Martín. Entonces, yo creo que no es un tema de presión de Márquez, él sigue con sus puntos y con su, pero claro, el rival ahora es Márquez, que menos una caída es que lo ha ganado todo. Yo creo que no hay presión o sea, yo creo que él sabe perfectamente quién tiene al lado y efectivamente él sabe que pues una persona que le va a apretar más que un Jorge Martín, un Enea Bastianini, por lo que estamos viendo, por las 7 victorias de 8, un piloto que te pone el listón tan alto, te va, bueno, pues sabes con lo que lidias y yo creo que Pecco es muy listo y como él conoce perfectamente la realidad y la dice, yo creo que eso lo lleva bien, pero es verdad que lo de Márquez tiene pequeños daños colaterales que a lo mejor sí que le pueden afectar más y yo creo que uno lo hemos visto este fin de semana, quizás el primero real en ese sentido. Yo creo que él venía aquí a Qatar con la vitola que le habíamos puesto todos, Ducati, Claudio Domenicali, los tres que estamos aquí y todo el paddock de Bagnaia y él mismo del Pecco, lo tienes que hacer bien en Qatar porque es tu primer feudo, Márquez te está pintando la cara, pero te ha hecho un regalo en Austin, tienes que ganar aquí. Y yo el viernes no me lo creía tanto, pero claro, con el sábado ya, yo creo que el sábado sí que él notó la presión de decir, aquí tengo que hacerlo bien. Y él lo veía medianamente encarrilado después del viernes, porque el viernes fue muy bueno. El viernes era de decir, vamos a tener 2 carrerones al menos de duelo, vamos a ver quién gana, pero al menos vamos a tener duelo. Pero claro, cuando falló de la manera que falló, yo creo que ahí sí que interviene. Cuando se cae está pensando, tengo que hacer una vuelta buena porque la ha liado en la primera y es que si no hago una vuelta buena no puedo luchar con este hombre y la obligación de ganarse me va. Entonces aquí sí que hemos visto para mí un daño colateral clarísimo de tener a Márquez al lado. Porque salvo lo de Austin, no, de Marc, a ver, es muy raro pensar que Márquez va a fallar en Breno, que va a fallar en Aragón, que va a fallar en circuitos que él tiene marcados, ¿no? Pero Pecco sí que tiene la obligación de decir, es que si él no falla yo, en los míos no puedo fallar tampoco. A mí me da la sensación de que el viernes le jugó, o sea, el viernes, el resultado del viernes no le gustó nada a Pecco. Y creo que ahí es donde ha pinchado el fin de semana. Él hizo su mejor viernes de largo de toda la temporada. Le salían los tiempos fáciles, más allá del resultado final, le salían los tiempos fáciles. Acabó segundo porque Morbidelli se sacó una vuelta de la manga al final, pero vamos, estaba primero. No, y claro, es que después de un viernes. Hizo un neumático solo. Sí, exactamente. En la practice hizo un neumático y en la primera vuelta no hizo ni 2. Exactamente. Hizo un neumático y después puso el medio. Y acabó la sesión con el medio. Pero claro, todo fluyó muy bien. Tanto el viernes por la mañana como el viernes por la tarde, todo fluyó muy bien. Y de repente tú te vas a los tiempos y estaba con Márquez. O sea, no le estaba metiendo un churro a Márquez. Todo perfecto y estaba con Márquez. Y Márquez solo hizo un neumático también, ¿eh? Sí, o sea que el viernes la sensación es que él iba más fácil que Márquez. Márquez le estaba costando más hacer ese tiempo. Márquez lo hizo a la segunda vuelta del neumático primero y él lo hizo a la primera vuelta del neumático. Sí. Era como decir, buah, tengo 3 décimas más. Él se pensaba, yo creo que, buah, aquí estoy un paso por delante, ¿no? Y el sábado dice, hostia, qué cabrón, ha dado el paso y ya está otra vez aquí, ¿sabes? Ya lo tengo otra vez aquí, tío, ¿sabes? A eso me refiero, a que él acabó el viernes pensando que ya estaba todo bien. Que estaba todo en su sitio. Que era su momento, era su gran premio, era su momento. Claro, y Márquez siempre va a competir, pero incluso aunque Pecco hubiese tenido esas 3 décimas, Márquez le hubiese competido en las carreras. Sí. O sea, aunque Pecco hubiese salido de la pole con 3 décimas de ventaja sobre Marc le hubiese competido en las carreras. Para eso es para lo que yo no sé si está mentalizado Pecco de que eso
va a ser así, suponiendo que llegue el momento en el que Pecco esté delante de Marc, que todavía no ha llegado y yo ya no sé si va a llegar. Bueno, pero si no suponiendo que Asen, llegue ese ya veremos. momento. Sí, bueno, pero es que sí hay que esperar a Asen. Y Ya. claro, y vamos a hacer de Asen el nuevo Qatar, porque llevamos un mes y medio diciendo que cuando llegue Qatar, y ahora vamos a tirarnos otro mes y medio diciendo que cuando llegue Asen, pero no sé. A ver, Bueno, hay una cosa muy clara, que Valleya funciona generalmente mejor en fines de semana de menos a más, que a lo mejor de más o menos, tener sí. los focos. Todos. Sí, exacto, de tener los focos y tal. Yo creo que él estaba preparado para luchar. Yo mentalmente y en pista, o sea, yo de verdad creo que si él hubiera salido en pole, segundo, tercero, habría peleado con Márquez, y a lo mejor pues Márquez hubiera ganado la sprint y él hubiera ganado la carrera larga, pero yo creo que la clave, una vez que Pecco pueda luchar y pueda hacer un buen fin de semana, que bueno, lo hemos pues hablado un poquito antes, pero es que yo le doy mucha importancia, esos finales de carrera de Márquez en los que de repente se empieza a sacar un ritmazo, que ya el año pasado lo hizo con la GP23 y no eran capaces de igualar ese ritmo que tenía a veces en final de carrera, y este año pues se sigue repitiendo, y de ahí Márquez puede hacer una fortaleza muy grande que yo no sé si el resto va a poder descifrar, porque así como Pecco Bagnaia funciona muy bien con el segundito ese que te mete, o segundo y medio, y va gestionándolo y tal, y no sé qué, ese final de carrera de Márquez, muy difícil de aguantarlo, de poner el muro ahí. Totalmente. Bueno, yo he puesto esta foto, Sergio, Roberto y Rubén, del año 2019. Estaba viendo el directo con Manolo y me ha dado por mirar, digo, hostia, pues estamos mejor que en el 19. Ha empezado mejor Marc Márquez que en el 19, que precisamente a nivel ya, ¿no?, cómico, en Qatar es mejor porque en Qatar aquí ha ganado y en el 2019, perdón, hizo segundo, que lo ganó Dobby, creo, ¿no? O sea que vamos para un año mejor que el 19, que si esto lo explicas antes, es como que impensable, tío, ¿sabes? Ahora mismo era impensable. Sí, de todos modos, yo creo que aquí los números son una cosa y el pilotaje va por otra. O sea, yo creo que Marc, que está haciendo una temporada brillante, pero al nivel del 19, hostia, es que el 19 fue un nivel muy alto. Lo que pasa que en el 19 esa Honda, tenía rivales y esta Ducati no tiene rivales. Quiero decir, aquella carrera de Qatar, acuérdate que Márquez la pierde, la de 2019 hablo. Márquez la pierde contra Dobby en la recta, por aceleración, por salida de curva, de la última curva, le pasa a Dobby, pero que Márquez no debería haber estado ahí, que ese era un circuito claramente para Dobby y para Ducati, que fue, por cierto, la carrera aquella de la cuchara, no sé si os acordáis que hubo polémica, que reclamaron después, Bueno, de la cuchara. Cuando empezó la cuchara, ¿no? Exactamente. Que era solo para el aire y no para hacer carga, ¿no? Sí, que dejaron... ¿Fue esa? Ah, qué bueno. Sí, no, fue esa. Dejaron el resultado como en suspenso hasta unos días después, porque iban a investigar no sé qué. Fue esa carrera. Entonces yo creo que hay que ver el resto de la temporada. Yo creo que lo que hizo en 2019 es difícil de superar, pero claro, los números de este año probablemente sean mejores, no solo por el tema de que se reparten más puntos porque hay sprint, sino también por el tema de que, digamos que ahora tiene una moto sin competencia, entonces con ganarle a sus compañeros de marca ya tiene los puntos en el bolsillo. Mientras que aquel año, si os acordáis, perdió carreras contra Ducati de Dobby, perdió carreras contra la Yamaha de Maverick, perdió carrera contra la Suzuki de Rins, o sea, perdió contra otras marcas que también tenían motos que les podían ganar. Pero siendo eso verdad, yo veo a Márquez como piloto, mejor piloto que entonces, ¿eh? O sea, yo más completo, sí. Yo creo que va por gustos, ¿no? Porque, no sé, a mí me gustaba más el Márquez salvaje y yo ahora veo a Márquez más calculador, ¿no? Más... Sí, es claro, a ver, es verdad que puede ir por gustos, pero yo creo que, no sé, todo lo que ha pasado desde la lesión y tal, y del hecho de tener que también, pues, oye, foguearse con la GP23, que también yo creo que ha jugado un papel. Yo creo que ahora mismo estamos ante una versión muy perfecta de Márquez, porque está en ese mood, pero efectivamente calculador, de decir que, bueno, podría ganar, que yo al principio de temporada sí que me negaba un poco a creerlo, que le veía claramente como favorito y como campeón y etcétera, pero sí que le ves en ese punto de decir, es que igual te plantas a mitad de temporada con 20 victorias o 15.
Entonces yo sí que le veo que es una versión suya mucho mejor a la hora de contemporizar, de la gestión, o sea, ha aplicado todo lo que ha aprendido durante estos años, también a nivel mental, y yo le veo ahora mismo, pues eso, que cualquiera que quiera pelear con él va a tener que sudar mucho. Y a mí me queda la pena eso de no saber qué podría estar haciendo Jorge Martín con la Ducati, me refiero, no con la Aprilia. Contra él, a ver si él sería, sin desmerecer nada a Pecco, que yo estoy convencido de que Pecco va a acabar ganándole algunas carreras, seguro, y plantándole cara en determinados momentos, pero me gustaría saber Jorge también, porque Jorge es muy contemporizador también en ese aspecto y no sé cómo hubieran congeniado en esa lucha. Tiene pinta de la foto del 19 que siempre sale a relucir con los resultados de Márquez. La verdad es que tiene pinta de parecerse este año, sobre todo porque las distancias que le saca al tercero. En esta carrera lucha con Viñales, en otra lucha con su hermano, pero no le ves quedando más allá de... ¿En qué carrera Márquez podría quedar cuarto, quinto? Es que ahora mismo parece impensable. O sea, si no es en alguna carrera, pues lo que decís, Bagnaia seguro que le gana alguna carrera, pero no le vemos quedando cuarto. Seguro que está ahí luchando y quedaría segundo. Entonces, tiene pinta, si no es por caídas o temas externos, que la foto final, digamos, se va a parecer bastante a la de esa 19 con los resultados. Oye, Totalmente. este año se ha dado una vuelta más que el año pasado, ¿no? Ese 22... El año pasado. ¿El Es que mejor 21? estoy mirando datos y la carrera del año pasado fue 1 minuto 50, casi 2 minutos más rápida, pero debe ser porque se dio una vuelta menos, ¿no? A ver. Sí, sí. Pero Si si, no, no si tendría miras la velocidad sentido. media, te lo dice igualmente. Si quieres saber si es más rápida, buscas la velocidad media y ya está. Lo primero. Y si es más rápida, pues será más rápida. No, sí, mira, lo estoy viendo y se dio una vuelta menos el año pasado. Sí. También. Se dieron 21 el año pasado, sí. O sea que vamos, que el tiempo ha sido más o menos el mismo del año pasado si sumas una vuelta. Sí, no, sí, en ese tema yo, bueno, me lo miro todo y los tiempos no están siendo más rápidos que el año pasado, no se está acelerando. El tema es que Pecco no, o sea, el 100% de Pecco sale muy pocas veces y Marc está siempre arriba en el 100%, no sé si me explico. Sí, Si sí. tú tienes picos de calidad, Pecco tiene 5 picos y Marc tiene todos. O sea, Marc siempre consigue estar en ese 100%. No es que Pecco esté al 100% y él tenga un paso más, como la gente le decía, no, es que Marc va a arrasar porque les va a sacar 5 segundos. No, no es un tema solo de velocidad pura, es un tema de consistencia, de que siempre está él arriba y los demás, bueno, van llegando. Y ahora decíais lo de Pecco de esta semana. A mí sabéis que me gusta Pecco y tal, pero yo creo que en este Gran Premio, como ha dicho él, no hubiese podido plantarle cara a Marc tampoco en este, o sea, que yo creo que al final lo que decimos, las armas de Pecco se ha desarmado bastante y huele bastante a esto, porque el día que Pecco, como decía Sergio, gane, él estará pues media moto detrás, no sé si me explico, ganará porque no quiere meterse en líos o por lo que sea, o porque quiere lo que sea, pero no veo a un Marc sufriendo en una carrera quedando más allá de 3 segundos de Pecco ni de coña. No, eso es lo que a mí me lleva a pensar que el Mundial está definido. Que es que yo no veo puntos débiles de Márquez. O sea, donde podíamos haber visto puntos débiles de Márquez es aquí, en Losail, en un circuito. Y el viernes los vimos, pero es que el sábado se arregló. ¿Sabes? Sí, es que, y el claro, viernes los vimos, pero es que al final los puntos te los dan por tu posición y su posición fue buena aún con problemas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero estaba tercero Sí, en el practice. y Pecco segundo a 22 milésimas. Sí, pero tiene era... Sí, Sergio. Como Márquez. En plan, que lo que quería decir, que claro, Márquez ese viernes tenía problemas, pero es que el crono, como dice Robert, estaba ahí, estaba tercero. Sí, pero a veces el resultadismo, tienes que mirar el potencial. El potencial de Pecco, los números que tienen ellos en Ducati, era que estaba un poco, aunque no había hecho el tiempo, pero tenía más potencial porque lo había hecho más fácil y tenía un punto más que tirar, ¿vale? O sea, no estaba Pecco ahí tirando a full, y Marc sí que estaba tirando bastante el viernes. Aunque no en el tiempo, ¿sabes? Y que Marc siempre empieza en el punto más alto, como se dice mucho. De FP1 él ya empieza en el top y luego ya es gestionar desde lo más alto. Sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero claro,
aunque es verdad que pues la progresión era, igual Pecco pues mejora y pues a lo mejor Marc se queda un pelín atrás, pero es lo que te digo, la gestión de carrera que ya ha demostrado tantas veces y esa temporada se le ve ya que las estrategias las tiene muy definidas, dices, pues es que aunque esté a una yo creo que el gran drama a lo mejor para Pecco es que en una carrera en la que a lo mejor Márquez pierda el viernes, vamos a poner el ritmo de carrera, una décima, décima y media o 2 décimas, eso no te garantiza que no vaya a estar en carrera peleando. Sin embargo, si Pecco pierde 2 décimas, se acabó. Marc O no sea, va a eso... tener Marc no va a tener ninguna carrera rodando noveno en una sprint como Pecco. Claro. Para mí esa es la clave. Al final el campeonato se gana a base de puntos y los puntos se suman, o sea, si tú acabas segundo a 30 segundos del primero, te llevan los mismos puntos que si acabas segundo a una décima del primero. Y digo esto porque yo creo que incluso el día que Pecco le gane a Marc, suponiendo que ese día llegue, no va a haber mucha más gente que le gane a Marc. Entonces yo creo que los resultados bajos van a ser más bajos los de Pecco que los de Marc, salvo que ahora Marc se empiece a caer con regularidad, cosa que no creo que ocurra. Hay un mensaje en el chat ahora que me hace mucha gracia porque me ha hecho recordar una frase de Pecco, que para que eso que decíamos del viernes de Pecco, que estaba más fuerte que Marc, es que Pecco dijo el viernes, he hecho el tiempo sin exagerar, ¿vale? O sea, no sé si recordáis lo que le dijo, porque Marc iba con el cuchillo y él iba pues controlando por eso digo que tenía más, porque el propio Pecco dijo eso, que había hecho el tiempo sin exagerar, porque Marc lo estaba exagerando, estaba yendo a full, ¿vale? Por eso digo que Pecco tenía ese punto más el viernes y el sábado pegó ese salto Marc, el tío, bueno, yo creo que, vamos, estaba la cara, yo cuando estábamos con Manolo ahora en el directo, la cara de Marc de plenitud, no de contento por haber hecho una cosa concreta, un resultado, sino la plenitud de que tiene dentro de que lo tiene todo controlado, tiene en todos los escenarios, tiene la velocidad, es increíble. Sí, y de que no le pillan. Sergio, O sea, antes te estabas diciendo algo, Sergio. Perdona, ¿y te he cortado, no, Sergio, o te he cortado alguien? No, yo no. Antes, Yo sobre antes, Sergio antes. iba a decir, yo a Sergio le iba a hacer una pregunta porque este fin de semana creo que va a ser muy interesante la comparación de audiencias, ¿no? Ya, yo también lo llevo pensando todo el fin de semana, que como Fórmula 1 y motos han sido más o menos a la misma, o sea, por la tarde, el domingo, el mismo fin de semana, va a ser interesante mañana a ver quién se ha Hombre, llevado. sobre todo porque en MotoGP hemos visto a Márquez ganar y en Fórmula 1 hemos visto a los españoles muy mal y sin opciones de nada. Entonces, ostras, es un escenario en el que MotoGP debería marcar terreno. Sí, mañana lo veremos. Y la próxima, hay que recordar que la próxima carrera de motos, la de va en abierto en la sexta, y ahí sí que creo que se va a ver dónde está realmente este año, cuánta gente lo sigue MotoGP. Sí. Ahora está la gente criticando aquí a Maverick en Twitter, que esa frase que han dicho, no, que los técnicos, Maverick la ha hecho los técnicos en plan, ¿sabes? Pero no ha sido una crítica a los técnicos, joder, no me jodas, tío, ¿sabes? Él La lo ha gente dicho como... de voy a disfrutar mi Sí, podio. sí, tío. Bueno, Sí. Vale. no por echar culpas. Bueno, he sido duro con Alex también hoy un poco, pero he rectificado porque la primera no ha sido culpa de Alex, la primera ha sido culpa de Marc, bueno, la ha provocado Marc, pero después ha tenido esa condilla que Alex también he rectificado porque Alex levantó la mano y pensaba que se quejaba de Digiac, porque es lo que hace siempre, pero cambio radical de Alex, se ha disculpado con Digiac, ha asumido la culpa y tal. Y bueno, era evidente que la culpa es suya, pero bueno, Alex ha tenido, bueno, este pequeño toque, carrera que le ha salido mal, pero tenía potencial. Después con una aleta sola podía otra vez remontar y hubiese estado... Claro, es que ha estado fuera Alex también y Pecco, no sé, ha quedado segundo detrás de Marc, vale, o tercero, pero no ha estado Alex, o sea que no sabemos si Alex hubiese podido aquí también con Pecco en esta carrera, que Pecco se ha librado de esa, de que al final ese toque con Marc, que claro, Marc ha dicho, se me ha ido atrás, pero digo, hostia, se te ha ido atrás, ibais lentos al principio, es como que Marc, digo, no sé si ha cortado expresamente porque él quería que fuesen en grupo todos, porque los neumáticos se calientan, ¿no? Y ha dicho que ha hecho tapón porque quería que la carrera fuese más lenta, ha dicho Marc, ¿no? Pero bueno, no sé si ha sido en ese momento que quería ya frenarla,
pero toque ¿Cómo? con Alex y después con Digia, de Alex Márquez. ¿Cómo habéis visto el lance de Alex y Digia? Bueno, Porque, acción-reacción, a te ver, pasar y vuelves, ¿sabes? sí, Lo que hace siempre. o sea, a ver, yo creo que es indiscutible que es 100% culpa de Alex, Ujú. pero a mí me ha sorprendido y no sé qué pensar, porque Alex lleva toda la temporada en modo relax, A mí me ha sus recordado un peleas. poco al Alex este que veníamos visto otras temporadas, de Sí, repente. Claro, eso totalmente. es lo que quiero decir, que lleva todo el año en modo relax en sus peleas siempre han sido con el mismo y ahora que no ha peleado con el mismo, ha sacado Se ha otra vez la equivocado. mano dura. Sí, sí. No sé. Tiene Había ese perdido la punto de que... costumbre. De Rubén. No, que había perdido la costumbre, claro. Entonces ahora al volver ha vuelto un poco a las andadas. La sanción yo creo que es merecida. O Sí, sea, sí. Total. Sí, sí. claramente. Le ha Pues arruinado la carrera a Fabio, que luego Fabio se le ha arruinado a Joan Mir, porque le ha dado también y le ha destrozado. Bueno, y Miller y... Ha sido los tres, a Miller y a... Luego el toque con Martín, me parece. O sea, creo que Fabio, luego, es que no he llegado a ver la acción del todo bien, pero creo que también con Miller, no sé si creo que ha tenido algo, ¿eh? Sí, es que Fabio ha estado, o sea, cuando tiene el incidente con Martín, estaban los dos fuera de los puntos. O sea, Fabio Sí. ha caído muy atrás, ha Decimos tenido una séptimo carrera de esas. estaba... Es que Decimos séptimo Dijan Fabio, Antonio, decimos sexto Martín. sí, Dijan Antonio siempre tiene problemas a la hora de adelantar. O sea, siempre le ha ocurrido. Por cierto, me Y ha hecho gracia sí. que he criticado a Di Antonio en eso, que siempre se empana, que no sale bien y justo lo ha dicho después, no sé qué lo ha dicho, de VR. Pablo Nieto ha dicho que tienen que solucionar eso, que tiene ritmo al final, pero que siempre llega tarde el tío, ¿sabes? Que no sale bien o que no adelanta y que no se espabila, básicamente. Que tiene que espabilar, lo han dicho. Pero bueno, Sí, sí. justamente aquí tampoco ha tenido él toda la culpa. O sea, al Ya. final le ha dejado fuera a Alex Iba a No, ser y buena, tío, ¿eh? ¿habéis visto lo que ha dicho Dillan Antonio del toque con Alex? no, ¿qué ha dicho? Mira, ha dicho, os lo leo textualmente, el golpe con Alex está claro que no lo hizo a propósito, pero a este nivel hay que evitar ese tipo de errores. Se puede aceptar en Moto 3, Moto 2 y puede que en un novato de MotoGP. Yo solo creo que este tipo de errores pueden acabar en tragedias. Si me hubiera caído, puede que no estuviera aquí delante vuestro. Dice, no es Hostia. justo además que él haya podido terminar el séptimo después de arruinar la carrera de otro. Eso sí lo comprendo, pero lo de no estar aquí, tío, un poco exagerado, ¿no? Es que le afectó un poco que luego él ha tocado a Martín, que el neumotórax y tal viene de que el propio Dian Antonio le da más que de la caída. Ya. Pero es que Di Antonio estaba para hacer podio hoy también, ¿sabes? Es que, claro, Peco se ha librado un poco de estos dos hoy, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, sí, ¿Sabes? y Maverick. Y Maverick también, sí, sí. Pero yo lo que decía al principio del incidente de Alex y Digia iba más bien por ahí. Obviamente no creo que Alex lo haya hecho a propósito, pero yo tengo que decir que sí creo que si ese, en vez de ser Fabio, es su hermano, no lo hace. No lo intenta. Hombre, por supuesto. Por Ya, cierto, pero son hermanos y lo que ellos quieran, pero no corren en el mismo equipo. Yo creo que esa Ya, actitud se lo dijo ayer de forma muy educada como es él, pero se lo dijo Pedrosa. Le dijo, no te acostumbres a ser segundo. Y yo sí, sí sí, sí. empiezo a ver en Alex Márquez cierta indulgencia con su hermano. Él no tiene nada que perder. Alex no tiene nada que perder cuando pelea contra Mark. Tiene que ir a saco. No puede ir. O sea, bueno, no sé. Yo creo que lo que le ha hecho a Fabio no se lo hubiese hecho a su hermano, clarísimamente. Y Seguro, eso eso. seguro. Y de por Seguro. hecho, eso yo, Alex, y por eso el, el, yo, Luis, por eso yo no ficharía a Alex Márquez para Honda. Es Porque que ahora les Honda quiero preguntar a Rubén, claro. que antes de que entrase he sacado un tema yo, de por qué no, que estaba Pedro Acosta, que el tema Honda, la esfera Honda, que por cierto, si tienes información, y nos queréis decir, Rubén, del tema Honda Pedro Acosta, de momento pues no, digo, de momento no. que fichen a Alex, que está de moda y está haciéndolo bien, y la Copa Ducati es el segundo, así que es un buen fichaje para Honda. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, no estaría mal, pero bueno, yo creo que
creo que Honda va a mirar por otro lado. No es información, pero yo creo que Honda Venga, por otro lado. dilo. ¿Tienes el cajón? Sácalo del cajón, va, venga. No me has dicho nada, lo prometo, pero sí que creo que Honda mirará las opciones que tiene en el mercado. Alex podría ser considerado perfectamente, pero hombre, si se te pone pues una Costa delante, pues a lo mejor van a por Pedro. No tengo esa información, es intuición. Pero yo sí que me fijé, por cierto, en eso que dijo Pedrosa, que es que lo dijo muy, sí, como él es, que parece que no te lo dice, pero te lo está diciendo, y Alex Márquez seguro que captó el mensaje, seguro, pero me hizo gracia una cosa el sábado que dijo el propio Alex, que me dejó ahí pensando, que dijo, la vez que he intentado adelantar a Marc, no le quería adelantar, dijo. Quería escaparse de lo que venía detrás. Pero, digo, y yo, claro, yo viendo la cara decía, oye, ¿te imaginas que hoy hay un duelo? No, que va, si no quería adelantarle en ese momento. Es verdad que en eso peco un poco, pero claro, yo pienso en Gresini, uno puede decir, a lo mejor, se tendrían que enfadar a lo mejor de la poca ambición, pero claro, es que en Gresini se están viendo segundo todas las carreras. Tampoco les va a preocupar excesivamente. Ahora que decimos lo de Marc del crecimiento del fin de semana, hemos de pensar que hizo los tiempos de la pole buscando rueda, o sea, buscando referencia, ¿vale? Una fue la de Alex Márquez, que Izaskun, desde aquí, si está viendo el programa, felicidades por la pregunta que le hizo Izaskun a Alex, porque volvió a sacar el tema de ayudarse unos a otros. No sé si lo visteis en la primera vuelta, el primer neumático de Q2, Alex tiró de Marc, que claro, ellos luego, Pablo Juan Arena creo que dijo, bueno, vamos a ver si ahora Marc se la devuelve y Marc ayuda a Alex, ¿no? Como que ellos en razón ya cuentan de que se están ayudando ellos, ¿no? Y luego no fue así, Marc no ayudó a Alex, pero claro, visto desde el punto de vista de Pecco, dice, claro, es que tengo estos dos que encima se ayudan en la Q1 o la Q2, y claro, esto es un poco conflictivo, sí, pero Alex estuvo bien porque dijo que no es así, que al final nos ayudan. Eso. Y encima, si eres Pecco, porque claro, antes de empezar la temporada planteábamos, bueno, pues que Alex iba a ser un apoyo para Marc y que los pilotos del VR46, sobre todo Morbidelli, podían ser un apoyo para Pecco. Pues y claro, yo soy Pecco y veo lo que me ha hecho hoy Morbidelli, que obviamente es legítimo, totalmente legítimo, por supuesto, pero, hostia, le ha hecho perder un segundo en un duelo. O sea, si alguien tenía dudas de... Yo me imagino... mientras estaba viéndolo, me estaba imaginando a Valentino en el box diciendo... Sí, yo también. Apártate. No, totalmente aplauso a Morbidelli porque yo creo que hay que hacer esto. Yo lo aplaudo. Sí, yo también. Lo aplaudo, pero claro, es que dices, tío, es que Alex Márquez esto se lo haría, es que claro, a Marc, es que, ¿sabes? Es como, ¿no? Es decir, tú tienes más ayuda que yo, porque está clarísimo que Morbidelli no ha ayudado nunca a Pecco, no solo hoy, pero más días, No, nunca en Buriram, ¿no? Le molestó en la practice o en la Q1, para pasar a la Q1 en practice, ¿no? Que fue cuando dijeron que había habido ahí un error y tal, sí. No, queda claro que los VR no se ayudan entre sí. Y siempre ha sido así, ¿eh? Sí, pero tengo una cosa, si Valentino lo quisiera podría dar la orden, quiero decir. O sea, hoy estaba ahí en el circuito tal. Lo que pasa es que la manera de ayudar de Alex a Marc es de una forma que es medio soterrada, medio vista, que tampoco le puedes decir nada, porque claro, tú ves ahí a Alex diciendo, cuando habla de pelear con Marc, es absolutamente realista, de claro, no se le puede ganar, ¿no? Tal. Claro, es que con alguien que va con esa mentalidad, que por otra parte no deja de ser realista, tú dices, ¿le puedes echar algo en cara? Yo para mí lo más fuerte, a lo mejor grave, si lo quieres llamar grave, es lo del tema de dar rueda. O sea, porque ahí ya estás peleando por, yo qué sé, el propio Alex, si quisiera, a lo mejor podría hacer alguna pole, y ahí a lo mejor no debería tener tanta mano izquierda a la hora de darle rueda a Marc, pero claro, es lo que dices. Alex tampoco es un piloto que vaya a aportar y más está a sus manos. Y lo de que no se puede ganar, a ver, si no lo intentas no lo sabes. Claro. Eso está muy de moda ahora en algunos entrenadores de fútbol, ¿no? Sí. Por cierto, ¿ha habido declaraciones de Valentino después de la carrera o no? Me parece que igual en Sky habrá dicho algo seguro. Sí, porque debe haber, no sé, no quiero ser así, pero debe haber flipado con lo que ha visto hoy con Marc, porque la realización de Dazón siempre cuando enfocaban a Marc, después iban a buscar a Valentino o al revés, ¿no? Sí, esas caras, ¿no? Siempre hace lo mismo, ¿no? Los de MotoGP.
pero debe haber sido increíble. He visto una Speed Week, creo que lo decían, que distancia de seguridad. Hablaban entre Marc entre Rossi y Marc, que Rossi iba a ver a Pecco cuando veía el hueco, cuando veía que no estaba Marc por ahí, se metía a hablar con Pecco, pero que estaba controlando de no coincidir con él. Ha sido, claro, es que está difícil porque está en el mismo box ahora, ¿no? Pero debe haber sido difícil para Rossi estar allí y ver al final el resultado que ha habido en el Gran Y es Premio. una pena, que lo he pensado después, que la sanción de Maverick no se haya sabido hasta después de la carrera, porque si se hubiese sabido antes, Morbidelli hubiese estado en el podio y ahí sí hubiesen tenido que coincidir sí o sí, Valentino y Marc, en el corralito previo, ¿no? Porque Bueno, Valentino tenía que estar para recibir a Morbidelli y Marc también tenía que estar. O sea que eso no lo hemos perdido. Yo te voy a decir una cosa, Luis, a mí me da no me termino de creer yo mucho lo de la distancia de seguridad de Valentino, ¿eh? ¿No? No. Yo veo más a Valentino de que si se puede acercar cuando está Marc, mejor. ¿Sí? Ostras. Sí. Yo creo que... Pero porque la mera presencia ahí de Valentino ya enciende un poco las... No sé, yo le veo... puede ser, ¿eh? ¿No? Claro, que decir, bueno, que sí, que tú estás aquí, pero que yo vengo aquí a animar al mío, etcétera. Tampoco le he visto muy pegado a Pecco, te diré. O sea, le he visto más centrado en sus pilotos del VR46 y también, de hecho, habló del futuro de los dos, por la posible llegada de Acosta, etcétera, que a lo mejor más pendiente de Valentino, ¿eh? O sea, de Pecco. Si os fijáis, hubo un momento en el que entrevistaron a Valentino, no sé si fue el sábado o el viernes en DAZN, y me llamó el sábado, ¿no? Me llamó la atención que le preguntaron directamente por el tema Acosta, y yo es una de esas preguntas que yo me imagino que tú no la haces si antes de conectar en directo no te han dicho que se la hagas. Yo estoy convencido de que antes de conectar en directo, Valentino le dijo: quiero hablar contigo y quiero que me preguntes por esto. Y ya te diré yo lo que quiero, pero tú pregúntame. Puede ser. Por cierto, tengo aquí la clasificación. Marc Márquez, 4 segundos a Pecco, queda el tercero, bueno, ¿vale? Morbidelli y cuarto Zarco, tío. Cuarto Zarco con la Honda 6 segundos. Me parece alucinante, tío. Y Marini, décimo a 15, que Marini, ¿sabes? Por cierto, otro tema que también antes se me ha pasado y mira, ahora que volvemos lo quiero decir. Estas cosas de Maverick, lo que ha pasado con el tema de las presiones de Maverick, esto ya se debería saber de antes, porque si tú incumples X vueltas, pues tú ya lo sabes, aunque la carrera no haya acabado. Quiero decir, dirección de carrera o, bueno, sí, los encargados técnicos ya lo saben. Entonces, eso se debería anunciar antes, porque yo estoy seguro de que si Zarco sabe que pasando a Morbidelli se sube al podio, lo intenta. O sea, ha entrado a una décima y yo en la última vuelta he visto que Zarco no se ha metido porque ha dicho, bueno, entre cuarto y quinto me da igual, pero entre tercero y cuarto no creo que le diese igual. Yo veía a Zarco que podía arriesgar, a lo mejor no le salía, pero que por un podio se podía arriesgar. Lo que pasa es que las presiones es un tema que se comprueba, los sensores, y es una comprobación, ¿sabes? Después también. Sí, pero no digo anunciar la sanción ya, obviamente. Digo anunciar que va a haber una investigación ahí. Porque pero ya si lo sabía, que va a haber una investigación... en marcha lo han dicho, ¿no? En marcha se decía, no, lo han dicho cuando ha acabado. Cuando han cruzado metas, cuando lo han dicho. No, lo que a Viñales, yo me pregunto si le habrá tenido que saltar el aviso en el dashboard. Sí, claro. él debía saberlo, igual que lo sabía Marc en Tailandia. Pero, claro. Yo le decía, oye, Manolo, ¿no? Porque me decía Manolo, no, es que Maverick ayer lo gestionaron mal. Digo, Manolo, están en un momento de crecer, les da igual si la presión o si el neumático le cae. O sea, tienen que sacar la cabeza de vez en cuando. O sea, la mentalidad de Maverick ahora es decir, yo que estaba ahí delante con la moto, le sale el aviso y dice, yo tiro, me sé igual la sanción, yo quiero comprobar si puedo estar con esto, estar con el otro. Quizá, pues, como no se juega nada, quizá lo ha visto y ha pasado de eso, ¿no? Pero incluso yo pensaba a veces, ¿no? Esa vez que se ha ido recto, quizá era por ponerse detrás, pero no, ha sido un fallo, ¿no? Pero le ha dicho que le daba igual la sanción, que la sensación era estar ahí con ellos y ya lo tenía y estaba contento por eso. O sea, que se la sudaba bastante lo de los puntos al final, ¿sabes? Por cierto, estuve echando cuentas en este periodo entre carreras que ha habido de Austin a Qatar, porque lo hablamos aquí en el gran debate y digo, voy a echar cuentas y efectivamente tiene toda la pinta del mundo de que a partir de julio
todas las marcas van a tener concesiones a tope, ¿no? máximas, ¿eh? Sí, sí. Es casi imposible. O sea, ya si llegásemos a la revisión de julio con el Mundial estando como está, ya las tendrían. Y la diferencia, lo normal es que se vaya ampliando todavía más. Bueno, podio, Sergio, perdona. No, la diferencia está siendo siempre temporada, decíamos que si Yamaha, no, o sea, es Ducati y Copa Ducati casi más que nunca. Más que nunca. Sí, bueno, a mí me sorprende esta P4 de Zarco a 0 de podio casi, tío. Y por delante de Aldeguer, ¿sabes? Que Aldeguer al final va con una Ducati. Esta ondita de Zarco. Sí, a 2 segundos de Pecco, ¿eh? 2 segundos de Pecco. Es que ha quedado muy cerca. Yo creo que es el mejor resultado de una Honda en mucho tiempo, ¿no? Márquez, me refiero. Es la pregunta que nos hacemos siempre. Si Zarco ha quedado 2 segundos de Pecco, ¿dónde hubiese quedado con esa moto Martín? Si hubiese firmado por Honda. Bueno. Pues sí. Yo lo que me pregunto, sí, bueno, yo lo que me pregunto es dónde hubiera acabado Mir en buen estado físico este fin de semana. Ya, también. Porque sí. Yo me quedo con las ganas, era un fin de semana que igual se le podía dar muy bien y por desgracia esa gastroenteritis le ha arruinado al pobre, no ha podido terminar. Por cierto, yo a lo de Viñales se puede abrir un escenario muy, muy, muy interesante. Luego esto, vete a saber, porque efectivamente Viñales es de esos tipos que pues 2 veces al año es el mejor piloto del mundo, como decía Roberto, pero sería muy interesante si de repente es la referencia de KTM, ¿eh? Porque bueno, la tendencia al alza de Viñales es clara, quiero decir, o sea... Es que es el debate que hemos tenido al principio antes de que tú entrases. Si esto deja a Pedro en evidencia, ¿sabes? En ese aspecto. Es que los austríacos alemanes, austríaco/alemanes quiero decir, son diferentes a los japoneses. Cuidado que los austríacos, ante un desafío como el que intuimos que les está lanzando Pedro Acosta, pueden decir, bueno, pues ahora ese va a ser mi apuesta, ese que va bien con la moto va a ser mi apuesta, y tú te vas a esperar ahí y lo que he dicho antes, que si hay otro que te está ganando con tu misma moto, tu valor en el mercado baja. Sí. Pues a mí de verdad Rubén, que lo de Acosta puede ser puntual también, ¿eh? Porque yo creo que al final por las características de la moto, pues ahora mismo a Acosta no le van bien y eso también es una cosa muy particular. Pero yo me fijo sobre todo, ya te digo, o sea, la línea ascendente, si uno se fija en Viñales, desde la carrera de Argentina hasta aquí es meteórica, es impresionante. Es que lo decíamos ahora que con Sergio, que el discurso de Maverick es muy positivo y muy constructor, mientras el de Maverick el de Pedro es muy negativo y muy, pues hazme la moto y no me expliques tu vida, ¿sabes? Claro, pero porque, claro, lo que pasa es que Viñales está en ese papel, es el recién llegado. Quiero decir, a Viñales no ha tenido oportunidad todavía de que KTM le canse. Acosta sí. Acosta... Pero piensa que Viñales tenía el papel también de Aleix, que al final era un poco como Márquez, ¿no? En Honda, que mandaba bastante. O sea, que tenía voz a medias en Aprilia. Y aquí parece como que, no sé, así puede dar más voz a él, ¿sabes? Y conseguir algo. Sí, no, o sea, parte del cambio viene también, yo creo que por eso de Aprilia, porque él si se hubiera quedado en Aprilia, bueno, yo creo que le podía haber encontrado parte de lo que él quería, pero no lo que puede tener aquí, pero ya te digo, o sea, también creo que, por ejemplo, su situación con Aprilia venía porque ya la habían decepcionado y aquí en KTM pues todavía es que no les ha dado tiempo. A lo mejor... Si en el test de Jerez él espera una cosa y no se la dan, pues a lo mejor cambia un pelín el discurso, que Maverick esto otras veces también lo ha hecho, ¿eh? Pero no sé, yo ya te digo, o sea, es más, las sensaciones que él tiene son sorprendentes, porque yo, por ejemplo, me fijo en Binder, ostras, Binder está desaparecido también. A mí es un pelotazo que me encanta, y Binder está, de repente le ves 13º, 14º, dices, es imposible. Bastianini no te quiero ni contar, Bastianini clasificó 18º, me parece, o 19º. O sea, perdidísimo, pero de repente Maverick en 2 carreras le ha dado la vuelta a la tortilla. Yo he pensado que también que viendo, bueno, suponiendo que la teoría de Rubén del tema de las presiones fuese así, o sea, que Viñales ha ido bien porque tenía las presiones más bajas, sería una buena forma de dar concesiones, ¿no? A las demás motos, dejarle ir con las presiones más bajas que a Ducati. Es un tema de seguridad, ¿no? Ya, es tema de seguridad en teoría, pero bueno, Maverick ha llegado a meta y no ha pasado nada. En teoría.
Ya. Que eso de la seguridad, no sé, pero si es por seguridad, tío, hazlo previo y no dejes que salgan con eso, tío, porque al final es por seguridad, pero tú permites que alguien pueda salir ahí y pierda los Claro, puntos, ¿sabes? O sea, pues sí, sí. mídeselo antes, si sales por menos de uno tal, no sales, tío, porque es que si no, Y ¿sabes? suma puntos. Maverick hoy ha sumado algunos puntos al final. Sí, suma Uno. dos, Dos, Dos. decimocuarto. ¿no? Sí. Sí. Dos. Muy bien, pues 2 horitas. Bueno, al final digo, no hacemos 2 horas, tenemos hora 53, tío, qué fuerte, qué Hemos fuerte. hecho 2. Hora 53. Y os sabe mal porque venís todos de un curro impresionante. Bueno, Ah, yo también he currado en 3 horas y media de directo, que también cansa. O sea que yo lo disfruto, ¿sabes? Y nada, y por estoy cierto, contento de haber... creo por, di- di. por hablar, por cerrar con otro tema, con mi tema, creo que el asunto de Toprak se va a saber muy pronto, ¿eh? ¿Ya te Creo ha llegado que otro un WhatsApp o qué? Creo que no vamos a tardar en saber el futuro de Toprak, sea para un lado o sea para el otro. Pero sé que este fin de semana en Asen ha habido reuniones. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Creo que tiene un ofertón para renovar con BMW, ¿eh? Pero mucha pasta encima de la mesa. ¿Ah, sí? Ahora Hostia. mismo ya se la pueden poner, porque si no. Creo que tiene mucha pasta encima de la mesa para renovar con BMW. De hecho, creo que tenía dos. Es que, claro, estas cosas siempre son muy. Pero entre 2 y 3 millones de euros, que es un dineral para un piloto de Superbikes. Pero la cosa es si él prefiere MotoGP, si tiene alguna propuesta de MotoGP que le interese, o si también tiene una propuesta de Honda para Superbike, que creo que también ha tenido reuniones con Honda este fin de semana. Es que yo, No sé, a los mí Superbikes, igual no a quiero la ser duro gente con... sí, igual a la gente le interesa menos, pero es que yo de verdad Toprak es un piloto que le veo, o sea, es diferente a los demás O sea, pilotos de Superbike. ¿con la Honda ganaría Superbikes o no con la Honda? Yo estoy convencido de que sí. Yo Sí, también, Yo creo que pero... ganaría. Yo creo que pero ganaría el Mundial de Superbike con la Honda. Sí, sí. sí, ¿no? Bueno, pues Sergio, estos días te seguiré en Twitter para los datos de este gran premio, a ver cómo han ido. Yo ya Mañana te diré los míos, pues si te hace falta de algo, los de YouTube, pero bueno, son fácil seguro contar los de YouTube. la victoria de Márquez vuelven todo para arriba. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ha sufrido yo estos días, no sé vosotros, en los medios con Roberto y Rubén, pero yo he sufrido, he tenido un bajón importante, ¿eh? Ahora me he recuperado un poco, pero Pero este también te fin digo de decir dices. ¿eh? Este fin de dices. No, estos días después de Austin, Ah, vale. el canal, había días que digo, tío, que estoy aquí, el algoritmo, hola, ¿sabes? Que yo he pringado más que ninguno, creo, que los otros canales, tío, creo, ¿eh? O sea, creo que he pringado yo más, ¿eh? No sé. Nosotros en Motor Pasión este fin de ha sido bastante bueno. De hecho, te diría que ha sido de los mejores en tiempo. Sí, yo también, En este fin cuanto a de... MotoGP. Yo Yo no tengo me puedo quejar tampoco. este fin de semana reproducciones de mi canal, 200 y pico mil del fin de semana, 290, 300.000 casi, tío. 291.000 reproducciones este fin de semana, tío, ¿sabes? Que para El mí algoritmo es marquista, ¿no? es marquista. El algoritmo es marquista. Muy bien, pues nada, Roberto, Sergio y Rubén, gracias. Y primer domingo, esperemos que el próximo también sea bueno, Ya, como Oye, este, había bastante gente en ya el la chat. próxima a horarios normales. Sí, Sí, sí. sí, horarios normales. Tú intentas hacer tu trabajo, no, vuestro trabajo acabará pues mediodía, pues, tranquilos, ¿no? Sí. Después, sí, Vamos acabas sobrados. Ya. sobrados, ¿no? Domingo Bueno, yo creo que 7 de la tarde yo creo que podemos, ¿no? Ya. sí, yo Sí. me acuerdo cuando trabajaba cuando hacía lo de motociclismo, los de Supermotor, que era a las 6, bueno, ahora no sé cómo funciona lo digital, ¿no? Lo mío era papel, yo dejé en 2009 de escribir para motociclismo, y era a las 6 cerraban redacción y urgente y todo el mundo enviando ahí por mensaje y por internet, en aquel momento ya había los PDF era la locura el cerrar la revista, porque había que llegar a las 6, revisar y salir el martes, ¿sabes? Era una locura, tío. Pero bueno. Bueno, tíos, Pues nada. pues nada que añadir, pues gracias Rubén, Sergio y Roberto y a la gente del chat, gracias por estar todos aquí. Me he olvidado saludar a los primeros, ya lo puedo porque me ha pasado el chat y tengo que solucionar lo de la porra,
que no sé qué hacer la porra, si validar lo de Maverick o no validarlo, no sé qué hacer, porque ya he puesto Maverick y ahora tengo que modificar la porra o no, tengo que ver qué hago, qué criterio utilizo. Si paso de las presiones como reivindicación o una norma que no me gusta, digo, no, nosotros pasamos las presiones y mantenemos el resultado, o me cojo el resultado real de MotoGP, que al final es el que sale en la web. No sé qué hacer. Ahora me pensaré esta noche y mañana miraré de rectificarlo. Bueno, pues nada, gracias a todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Buenas noches, Rubén, Sergio y Roberto. Placer, Chao. chicos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.